Vale, pues Thank you podemos empezar everyone for entonces. joining. Muchas Thank you gracias a for todas y todos the por estar aquí speakers who are here presentes. already Gracias a and las the ponentes que ya están interpreters. aquí y a las intérpretes. Today's agenda, we can go through it. Vamos a ir Maybe avanzando. for everyone because the speakers will be speaking. Bueno, If como you're vamos not a ir speaking, hablando, you estas can son put unas your instrucciones microphone básicas. off or Simplemente, mute it. si no estáis hablando, por favor, Then apagad vuestros if you have a micrófonos. question or you Y have a si tenéis comment, alguna you can drop it pregunta in o our un chat comentario, box pues or in podéis the chat escribirlo en box. We el will chat. read it after. Las And leeremos please más continue tarde. to name yourselves, Y bueno, por the favor, seguid country you are cambiando vuestro from. nombre, This meeting el is going país to del que be provenís, recorded porque for me to esta reference reunión la after vamos to a gather all the grabar inputs and para all poder the reflexionar sobre los investigations that diferentes will be made insumos y sugerencias que for se vayan future haciendo a lo largo de la reunión use. para su futuro uso. Thank you to the interpreters who are Muchas here, gracias a las people from intérpretes que different están regions aquí, that personas de joined, diversas allies of the Women regiones, Caucus. aliados del Caucus de Mujeres, etcétera. For this moment, maybe few Pues of gracias us por can este introduce ourselves momento. Quizás so that podemos we know each other before we presentarnos start. algunas para que But nos please let us conozcamos use antes de the chat empezar. box to Pero por introduce favor, en la medida de ourselves. lo posible, utilicemos Remember, we el have chat para interpreters presentarnos. interpreting in Recordad que French, tenemos interpretación Spanish, en so that we francés, can all español, engage and inglés, make así que these trainings meaningful. así podemos hacer que esta formación sea más significativa. Soy Scovia Alfonso, me voy a encargar de moderar esta formación y bueno, me alegro mucho de que tantas personas se hayan unido y simplemente comentaros que esta es una formación rápida, pre-COP, para que todo el mundo entienda qué es la COP, en qué consiste el proceso, las negociaciones, y vamos a ir profundizando en ello en los próximos minutos. Pero antes de eso, vamos a seguir presentándonos en el chat como comenzaba y cambiando nuestro nombre para que saber quiénes somos y de dónde provenimos. The hoster of this training is Women Caucus. De esta formación se encarga el Caucus de Mujeres y quizás hay algunas personas que todavía no sepan qué es el Caucus de Mujeres o a qué se dedica. Así que si os parece, vamos a hacer una presentación rápida de qué es el Caucus de Mujeres y quiénes somos para poder entrar ya en materia de la agenda. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, para contaros un poco más del CDB del Caucus de Mujeres, somos una asociación que se fundó en 2008. Es una plataforma reconocida dentro del Convenio de Diversidad Biológica, esas serían las siglas. Cuando decimos CDB es el Convenio de Diversidad Biológica y lo hacemos para abogar por los derechos de mujeres y niñas y que estén involucradas en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. Y por otro lado, abordamos otros sectores también. Y lo que hacemos es, más allá del tema de políticas de incidencia, tenemos el tema de la construcción de la comunidad, ya que el caucus, como sabéis, el caucus de mujeres es una comunidad, así que tenemos esta construcción de la comunidad. Por otro lado, tenemos el desarrollo de capacidades para que podamos saber qué podemos hacer a nivel global, a nivel local, qué se hace a nivel político, hasta la implementación de las mismas. Por otro lado, tenemos la producción de conocimiento y la concienciación y alcance. Estos son los pilares del campus de mujeres y entran dentro de los diferentes procesos, pero también partimos de organizaciones sobre el terreno, ya que partimos teniendo en cuenta los diferentes niveles. Por otro lado, el objetivo de esta formación, tal y como hemos comentado antes, es
uno de los puntos en los que nos enfocamos, el alcance y la concienciación, y por eso tenemos esta formación flash. Esta es la segunda sesión y la razón por la que hemos organizado esta formación es para facilitar el intercambio de conocimiento entre nuevos y antiguos miembros. En el campus de mujeres, seguramente puede ser que hayáis estado mucho tiempo en el campus o seáis nuevo, pero ¿cómo podemos charlar con aquellas personas que sean nuevas para que comprendan el proceso? Entonces, queremos fomentar las capacidades y habilidades de estas nuevas personas antes de la COP, pero es para todos los miembros, aliados, todas las organizaciones e individuos que participan juntos y que esperan los mismos resultados de la COP16. Se trata de fortalecer nuestra incidencia en favor de la justicia de género. Y como os comentaba, empezamos el 9 de agosto. Esa fue la presentación del CDB, en qué consistía. Y bueno, mandaremos la grabación después de la última sesión del programa, que es el 6 de septiembre, como podéis observar. Pero vamos a ir compartiendo diferentes documentos, qué es el CDB, en qué consiste, qué hace, cómo se tiene en cuenta el género dentro del convenio de biodiversidad. Pero vamos a ir viendo también los aprendizajes y hoy en concreto veremos qué es la COP16. Cuando decimos COP16, ¿a qué nos referimos? ¿Es una abreviación? ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste el proceso de negociación? Vemos a gente durante la COP que se va reuniendo y que se mueven por aquí y por allá y van de una sala a otra. Y bueno, luego veremos también la agenda provisional, digamos, en la que iremos debatiendo en esas 2 semanas de la COP16. Tenemos diferentes ponentes que nos ayudarán a entenderlo mejor. Son personas que han estado en el proceso y que llevan mucho tiempo dentro del mismo. Y bueno, la cuestión es que tengamos una conversación, una participación enriquecedora y una sesión muy participativa. Así que para mostraros un poco lo que debatimos en la última sesión, la del 9 de agosto, esto sería un resumen, pero luego mandaremos toda la grabación de todas estas sesiones. Pero tal y como os comentaba, estuvimos hablando del convenio de diversidad biológica que se adoptó. Bueno, si pongo esta pregunta en el chat, si digo cuándo se adoptó, pues espero tener una respuesta. Pero se adoptó en 1992, pero eso no significa que es cuando se implementó. Sé que algunos que sí, algunos que no, pero bueno, fue en 1993. Participaron 196 partes, miembros del CDB. Y que concluyó de algún modo en el resultado final de 1993. Hay muchos países en este mundo porque, en este caso, 196. Bueno, luego podemos hablar de estos detalles, pero 196 partes, como decimos, las que son miembros, excepto Estados Unidos y bueno, se trataría de saber cuáles son los beneficios de aquella sesión y queremos saber cuál es el objetivo, qué es lo que se ha hecho hasta ahora. El convenio de diversidad biológica trata de diferentes componentes, un reparto equitativo y justo de los beneficios, hablando también del uso de los recursos genéticos. Esto es lo que quedó por escrito. Y durante estos
años vemos todo lo que se ha compartido, que es bastante, y todo lo que significa para nosotros, para el mundo, y lo importante que es que se mantenga. Y luego también hablaremos de la agenda de la COP16, hablamos del tema de género también. Género y biodiversidad, desigualdades basadas en el género, planes de acción de género. Hablaremos quizás también, simplemente para resumirlo, y luego le echaremos un vistazo a las decisiones de la COP15, sobre todo del objetivo 22 y 23. Y luego veremos cuáles son los logros respecto al género en estos años, sobre todo cuando pensamos en lo que puede suceder en el COP16. El objetivo, al fin y al cabo, es invitar a que las partes implementen un plan de acción de género que esté acorde con los planes de género que se han ido desarrollando y cómo lo vamos viendo conjuntamente. Al final tenemos que permanecer juntos y juntas para conseguir lo que debatamos o lo que queremos por ese momento. Llegar a diferentes acuerdos también, apoyar y promover la implementación de la perspectiva de género en el marco global de biodiversidad con Monreal y cómo se hace a nivel global, nacional o de base. Hay perspectiva de género, siempre la incluís porque al final provenimos de diferentes organizaciones, trabajamos en diversas plataformas, tenemos la perspectiva de género incluida en todos los aspectos de lo que hacemos, y también se trata de animar a las partes a que den apoyo para tener un punto focal de género y biodiversidad. Estas son personas a las que se nombró, que nombraron las partes o los países recientemente. Son también aquellas personas, pero la cosa es, sabemos que tenemos a estas personas a nivel nacional, las utilizamos, hacemos que participen, conectamos con ellos y ellas, tratamos de que participen en todas las decisiones, están involucrados en todos los procesos para que juntos podamos tener éxito. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Este sería el resumen, más o menos. Vamos a compartir de todas formas la grabación de las sesiones, pero estoy muy agradecida de que estéis aquí. Muchísimas gracias por uniros. Sí, si acabáis de llegar. Esta es la sesión de formación flash del Caucus de Mujeres pre-COP16. Si tenéis alguna pregunta, sugerencia, podéis escribirla directamente en el chat. Y de nuevo, por favor, renombraos con vuestro nombre y el país del que provenís. Dicho esto, voy a compartir un poco más sobre la agenda, la introducción a la COP16. Vamos a ver luego el proceso de negociación y, por último, la agenda de negociación. Quizás nos preguntaremos cómo es diferente este proceso. Luego, posteriormente, veremos cómo son diferentes y cómo podemos participar, porque queremos que las mujeres participen, se comprometan en esta COP16, y quizás sea porque no conozcamos los procesos o qué, pero esta es una oportunidad. Vamos a participar de forma activa, plantear preguntas. El objetivo es que esta participación sea significativa y que estemos más que listas para la COP16. Antes de profundizar en el tema, antes de entrar en materia, si es posible, si podéis encender la cámara un momentito, que vamos a hacer una foto de grupo. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito, ¿de acuerdo? Quizás podemos dejar las cámaras encendidas porque se os ve estupendamente a todas. Vale, estupendo.
Amplias sonrisas. Okay, the last one. All right. Thank you, everyone. Muchas Please, if gracias. possible, keep the cameras on, if possible. Que si Yes. tenéis la posibilidad, So dejad la cámara encendida. we are going to receive our first speaker. Pues And thank dicho you esto, again vamos for a the recibir a nuestra interpreters. primera If ponente. you- Muchas gracias a los intérpretes. You can engage using French. You can engage Podéis using, seguirnos en Spanish. francés y en You can español engage using también. English. Bueno, y en We inglés have, cuando different tengamos, interpreters. ya que If you go to the tenemos icon and just click on intérpretes, y interpretation, simplemente tenéis que you'll hacer get clic the different en el globo y languages that you can seleccionar use. vuestro idioma de Yes. preferencia y permanecer en ese canal. I'm going to share the screen and then, Vale, voy I'm going to a welcome our compartir first pantalla speaker, y le daré la Expectant, bienvenida a la primera Shruti. ponente, Shruti. Hopefully I Jit. pronounced the name well. Espero haber pronunciado bien el Yes, a nombre. member of Women Caucus Miembro del and Caucus de from Women for Mujeres Biodiversity. y So de you are Women most for welcome, Biodiversity. Shruti. I'll share the Eres screen now. más que bienvenida, Shruti, y voy a compartir pantalla con tu presentación. Thank you, Scovia. Muchas gracias, Kovia. So maybe once you share the screen, Quizás en cuanto I compartas thought we will pantalla, start off. empezamos. Um, Okay, a minute. Okay. So yeah, thanks, Scovia, for the Pues lovely muchas gracias, introduction. Kovia, por la Maybe presentación. just to like kind of get everyone Quizás, like, kind of excited about what's coming up bueno, next. creo que todos estamos I thought we'd emocionados por lo start que with viene a a bunch of continuación, trivia. pero vamos a empezar con un And, trivial, si os parece bien. require Amelia. So you will Amelia, get this. porfa. The term Vale, tendréis que ver esto en refers to pantalla. what? There are four El término options. biodiversidad se refiere The a number of qué forests in the exactamente. country, the A, variety la of variedad weather de patterns in a region, todas las a formas total de number vida of de la Tierra, animal incluidas las population, plantas, and animales o variety of microorganismos. all life forms on Earth, including Pero plants, la variedad animals, de todas, including plants, animals, and el número de microorganisms. bosques en un So país, la that's variedad the first de question. The climas second en una question is kind región, of jogging you total back de into animales the o la first variedad de training formas de vida session, en la Tierra. En la which segunda, is what is one of the ¿cuál es el objectives of the objetivo Convention on del Biological Diversity? Convenio de Diversidad Biológica? And the third question is that Y la tercera every pregunta COP, which es, is Conference of todas Parties, has a theme. las COP What was tienen un the theme tema. for COP15 ¿Cuál held fue el in tema de la Montreal? COP15 que tuvo real en So Cumming, a little Montreal? bit of, kind of mixing it up. I see a lot of Creo que hay different answers mezcla, coming in. We've got 9 diferencia. responses. Ya tenemos algunas respuestas. We've got a bunch of 15 responses. Bueno, ya And tenemos 15 everyone's doing great, respuestas. except Lo for the estáis last haciendo one. muy bien, Very ¿eh? exciting. Es genial ver que So estáis respondiendo. maybe another couple of seconds and then I will Vale, unos reveal the segunditos answers to you. más y luego os mostraré las respuestas, ¿de acuerdo? So I think everyone's got number 1 right. Vale, creo que todo el mundo ha acertado la primera. Oh, now we're getting mixed answers for Ahora number 2 tenemos una also. mezcla de respuestas en la And we are 2 getting también. very mixed answers for number 3. Ay, 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 se están mezclando un poco. Very, Tenemos very diferentes interesting. respuestas. Muy interesante. Maybe I will now reveal for those who has yet to. So this is essentially the first one. Bueno, en Is esencia esta correct sería answer la, is variety. la What does primera. biodiversity refer ¿A to? qué se refiere el It's término variety of biodiversidad? all life forms on Earth, Pues which son is todas las great. formas de vida And the de la second one Tierra. was the objective En la of the segunda, ¿cuál es el one of the objetivo? objectives Uno de of los objetivos, which was to share the que benefits era of compartir los genetic beneficios resources de fairly, recursos genéticos de forma which is the correct justa. answer. The third Esa one sería la respuesta was correcta. Y la interesting because tercera I wanted to ha sido say interesante these porque are terms that are used in a lot eh, of these
Esta al you know, final como que embodies and se different usa mucho en los conventions. organismos de Naciones Unidas, en And los the correct convenios, answer etcétera, was y la ecological correcta civilization, building a era shared civilización future for ecológica, all people crear on un Earth. futuro And compartido in para toda la harmony vida en la basically with Tierra. nature, with a lot of people also Y muchas who personas responded to this, han actually respondido el tema de Design estar en or armonía con la implement the naturaleza vision for the global biodiversity framework. dentro del marco global So de with that, biodiversidad. I Así hope que you had a dicho little bit of esto, fun, bueno, espero que os hayáis learned divertido something un new about this. poco We are now going to move y ahora, si os to parece, vamos a a little pasar bit about COP and a what is hablar un happening, poco más a de little la bit about COP COP16 y lo que va a specifically. pasar en la COP16 So específicamente. COP is Conference of Party. It's held Entonces, la once COP every 2 years. es la conferencia de las partes y se The last celebra una one vez was cada the 2 15th años. Conference of La Party. This última extension on fue la biological COP diversity. 15, And la conferencia this número was 15 de held las in two partes parts, one en in cuanto a Cologne, la one in Convención de la Montreal. Diversidad And it Biológica. happened Se celebró en 2 partes, in en Montreal, 2022. y And se that's where celebró we en el have año 2022. the Global Biodiversity Framework, which was Y adopted. allí And es now, donde this is the 16th se edition adoptó of el Conference of marco Parties global de la within the biodiversidad. Y CBD. ahora tenemos We la have edición it número in 16 Cali, de la Colombia, from Conferencia de las 21st Partes con October el to 1st CDB, November, which is que over se va a 2 weeks. celebrar en So Colombia del every 21 de COP octubre al 1 de kind of noviembre. Son más o menos stretch over 2 2 weeks, and it semanas. has Normalmente, pues 51 dura agenda 2 points. So we will semanas go through those y agenda tiene points as a diferentes part puntos of en la this agenda. workshop itself. Después hablaremos This sobre los year, diferentes puntos this de la COP theme agenda. is actually peace with El tema nature. de esta COP If you es paz con notice la naturaleza. on the logo also for the COP, Si se han dado cuenta, en el actually logo de says, la I'm COP sorry, it says it in Spanish, but it means peace with verán nature. que las So letras, la this frase is aparece en also español y combined with efectivamente the quiere decir 11th paz meeting con la of naturaleza. COP Y esto for está a new Nagoya combinado Protocol, con sorry, la Cartagena Protocol, reunión and the 5th meeting número of COP of MOC. 11 con MOC is la reunión del protocolo sorry, de it's a meeting of Nagoya parties. So there's a y lot of con la activities quinta now being told. reunión de So la Conference MOB. of Parties serving as meeting of parties is Entonces, for aquí tenemos Cartagena Protocol, which is the diferentes 11th edition conferencias y and the reuniones de 5th las edition for the partes. Nagoya Protocol Entonces, como on hemos access dicho, to genetic resources fue and la fair and quinta equitable edición del sharing of protocolo de benefits. Nagoya y en este caso, sobre That's todo, hablaron sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su maybe a utilización. trivia or like tidbit about what is Ahora happening when you vamos take a hablar COP16 sobre lo right que va now. a ocurrir y The en next qué slide, consiste Julia. exactamente la COP16. Siguiente Now, diapositiva, por this favor. is essentially where I will not go Entonces, into all the details, but and lo these cierto are es que not ahora no the voy a only compartir con objectives. This ustedes is some todos of los the many detalles. Aquí en objectives esta that people want to diapositiva no want solo to get out of aparecen los COP16. objetivos. One is Estos es that verdad que son after the algunos de Global los objetivos que Biodiversity queremos Framework obtener. was Uno de ellos, adopted in después COP15, de que it se the adoptase el next marco global stage is to look de at the biodiversidad en la implementation of this framework. COP15, la siguiente So etapa how does es that ver happen? cómo It poder happens with the implementar este marco. ¿Y alignments cómo of the ocurre esto? framework Pues a within the través de la national level through the alineación de National los Biodiversity marcos a Strategies and nivel Action Plans. nacional. Y esto lo So all hacemos a the través countries de now las are in the estrategias y planes de process acción of nacionales reviewing sobre it, doing the biodiversidad. Entonces ahora NBSAPs todos los or países lo que updating the están haciendo NBSAPs es or making it a whole revisar new los NBSAPs which NBSAPs, es decir, las reflects the estrategias y planes Global de acción Biodiversity nacionales sobre Framework. biodiversidad And they o are supposed to actualizándolos. submit it before Y COP so normalmente that tienen que we can enviarlos see antes what de la COP exactly have para que each of así the seamos countries capaces de adopted, ver prioritized based on the qué Global medidas Biodiversity han Framework within decidido their priorizar o NBSAPs. adoptar cada uno The los third países, aspect sobre todo is looking at basándonos the en el monitoring marco framework. de, global de We are biodiversidad. hoping to have the monitoring Además, framework for the Global el Biodiversity siguiente objetivo Framework es adoptar el adopted marco de seguimiento during this COP. del The marco. fourth one is looking at adopting Después, updated resource siguiente mobilization for the Global objetivo Biodiversity es Framework. adoptar una These are movilización de all very recursos technical actualizada para terms. el I don't marco want to go global de deeper into it. We biodiversidad. will La have verdad es more que and se more. trata de documentos We will bastante have workshops técnicos that will go into y more no se these preocupen details. These are porque just some of the tendremos things that are being diferentes discussed. talleres en los que And hablaremos sobre los Amelia detalles. will Ahora solo los focus estamos on the agenda nombrando. points where she can Creo give que you a little bit of Amelia les context va a dar un of poquito más de what is información monitoring para que framework for entiendan the mejor resource
el mobilization. contexto, para que entiendan el contexto de la movilización de another recursos. objective is to Otro objetivo finalize and operationalize es the multilateral finalizar y poner en mechanism on funcionamiento el fair mecanismo and equitable multilateral sharing of sobre el benefits reparto justo y from the use equitativo of de los digital beneficios sequence information derivados de la with the utilización de la DSI información on genetic digital resources. sobre So secuencias de these are recursos some of the genéticos. objectives that Aquí tenemos we algunos are de los hoping that the objetivos countries que adopt esperamos que and los that países CBD adopts and the adopten, countries then start que implementing and el happening. CDB So we are los looking at adopte y que los países a lot of empiecen these a things happening implementarlos. Así que within queremos que this muchos de estos objetivos COP16, which is puedan happening in Cali llevarse a in Colombia. cabo en esta Next COP16 que slide, se please. celebrará en Cali, en Colombia. Siguiente diapositiva, por So, favor. as I said, COP is usually spread over 2 weeks. Entonces, This is a como he dicho general overview. anteriormente, la COP This is suele to durar unas highlight 2 semanas y aquí tenemos una agenda general. Vamos a technology, la it's okay. diapositiva. Perdón, Well, it's tenemos bringing problemas us closer. Well, tecnológicos, I'm not going pero no into pasa nada the porque también details nos está of each of acercando en el these, día but de I hoy. just Así want que to bueno, como estaba diciendo, no highlight voy a that hablarles sobre los it's detalles not just de esta negotiations agenda, that happen pero at quería COP. mencionar So que you have en la COP no solo ocurren negociaciones. COP MOP, which is what the things are Tenemos for. But at the same la, time, there are la multiple MOP, things that are happening son estas dos simultaneously while semanas y al negotiations are mismo happening. tiempo So se producen you otras cosas de have forma your simultánea, Women's de forma Forum, you have the paralela. Gender Por Day. We ejemplo, also have tendremos el Foro de las various Mujeres, action tendremos zones el Día de where las there is a del GBF pavilion, género, luego tendremos tribal events. diferentes zonas de We have together acciones, different tendremos un workshops. So pabellón con it's a eventos, un chaotic espacio space, para but it's estar also todos juntos. La organized verdad es que se chaos. trata So, de un espacio bastante and caótico, pero es un for the caos first bien time within organizado. CBD, Por the primera vez en el COP16 actually has two CDD, zones. la One is the blue COP16 zone va a and one tener is the dos green zone. zonas, The blue la zone azul is where y all la the verde. negotiations, discussions, En side la zona events, azul es some of donde the se side van a events are producir todas happening. las Whereas the green negociaciones, algunos zone de los is eventos where, and paralelos y it's demás. also called Y People's COP, so they're hoping to en bring la zona civil verde society es la groups, zona también various llamada stakeholder groups, la including COP women, youth, de las indigenous personas. peoples, Entonces, en and este local caso, quieren contar communities con la and sociedad civil, grupos que businesses, incluyen a academics, whole mujeres, bunch of jóvenes, people. pueblos There, indígenas, in the comunidades green zone, it's locales, meant for them to académicos, present es decir, the kind of work muchísimas that's personas happening, to diferentes. Y share básicamente, and to en learn este from each espacio other. se va So a the green compartir zone el is trabajo que están specifically for realizando y any a kind of aprender los unos those de los otros. activities, Entonces, la but they zona are verde both in es different para parts cualquier of the city in Cali. cualquiera de estas I'm not actividades going to go y into the estas details too zonas much, but tendrán lugar en right now, diferentes zonas de this is la essentially ciudad what de Cali. the No voy a dar más overview detalles of sobre esto, COP16 pero looks like. básicamente aquí tienen una Something to visión notice is the general de Women's la Forum, COP16. which Algo que me is gustaría great for destacar us because es this el is a Foro de las space where we Mujeres, will que va a be ser able algo to positivo also para kind of nosotras, push porque forward es un and espacio discuss and en el negotiate que about vamos a gender poder estar responsiveness within presentes, debatir the y GBF. negociar sobre But todo also at the same en time, we materia have de various perspectiva de other género dentro del marco activities that global are de going to happen biodiversidad. as Además, and también se women van a caucus are celebrar part of it. So we have side diferentes events, we have the actividades Gender Day, como caucus de mujeres, and a tenemos, whole por bunch ejemplo, of eventos things that are paralelos, lined up, tenemos el which will Día del happen once Género y we all muchas get engaged otras very cosas actively and are there. que We ocurrirán y hope estoy to segura de see que todas most vamos of a you, a lot of participar de you una forma there, and we muy hope that you activa. join us so that Esperamos verlas a we come todas in numbers allí and we are y able to esperamos collectively que se unan bring a forth some of nosotras. the issues Esperamos también ser and some of the capaces de positive stories that destacar muchas de las is emerging temáticas for gender y de responsiveness muchas within de las biodiversity historias conservation. positivas que están So I think apareciendo, sobre todo that's para defender esta just basic perspectiva de género summary dentro of de la what conservación. COP16 is going to Así que be. básicamente esto Maybe es the lo que va a next slide, ocurrir en la Shobhya. COP16. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. So just want to quickly see if there are any questions, Me any gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. any questions in the chat ¿Alguna box, pregunta en el chat? or you can raise your hands. Si no, también pueden levantar la mano. There is a question, Shruti. Tenemos una pregunta, Shruti. Anna asking, is the Women Ana Caucus nos events, pregunta, will they be in the blue ¿los zone or in eventos the del Caucus green de zone? Mujeres van a tener lugar en Actually, la it's a mix zona of both. verde o en la zona So you azul? have Va a ser side events en that are las dos, happening, es decir, tendremos but eventos also within the paralelos que green se van zone a we have celebrar, the Women's pero Hub. en la zona Um, verde
we will también shortly vamos a share estar is presentes. Vamos the a tener como information for which we will un shortly share centro. with Y everyone en la who are part of información the que Women Caucus compartiremos muy pronto, e-list and WhatsApp groups pues to contribute, compartiremos and if they want to qué share partes del caucus de mujeres aspects of van their a work or participar even just en los grupos de participate, WhatsApp para all así ver quién information quiere will be participar shared y también shortly compartiremos información. by a coordinator who will provide all these information right Eh, after this workshop. Esta So información la dará it's a el coordinador o combination of both coordinadora después blue de zone, este where taller. we will be Así que, also sitting for en the resumen, vamos a negotiations, estar and we en will be ambas having zonas, our en la own azul y en la verde. one-sided. También estaremos But en las also within negociaciones, green también zone, where we tendremos will have bastantes the eventos women's hub, where paralelos. we Pero, will be repito, en working la on zona this. verde tendremos el Yes. centro de mujeres donde estaremos Yes, trabajando. The GBF Vale. pavilion, if I'm not wrong, is the secretariat. Entonces, el pabellón If I'm not GBF wrong, but yes, that is the es ahí donde está la secretaría, si correct no me answer, I equivoco. guess. I will need Amelia's Creo que en este if caso it is. necesito Yes. la Yes, confirmación it de is. Amelia para ver si estoy diciendo lo So correcto. Sí, there is efectivamente. a question in French, not Tenemos una French, in pregunta Spanish. en Amelia, maybe francés. you Ah, can no, help en out. español. Amelia, Yeah, quizás nos the puedes question, ayudar. Shruti, is Sí, in la which pregunta zone es, the gender day is Ruti, gonna happen, es que and en similar qué is zona va a when ocurrir el Día de the women's Género forum is going to happen, which is the y gender cuándo day. es el Foro de las Mujeres. Where's the question? Sorry. So Perdón. the gender day is going to happen in the blue Entonces, el zone. Día de Amelia, I will Género need se va a your help to celebrar en la give me zona the azul. information on this. And Compartiremos más información sobre so esto más also adelante. maybe Amelia, if you can respond to this. Amelia, quizás puedes Um, responder a estas preguntas tú. Yes, sorry, Shruti. The Sí, Gender Day or Women Forum, as it is being called el, now, is happening on el Día de October Género 25th. o el Foro de las The agenda is Mujeres, being que como se developed llama ahora, se va a in celebrar el día collaboration 25 de between the octubre Secretariat, y la agenda se está Colombia as desarrollando the en presidency of the colaboración COP, con and la the CIVI Women's Secretaría, Caucus. So con it's Colombia, que es still la open, presidencia de la COP, and we are y developing el the agenda. Caucus de It's, Mujeres. as it is Entonces, esto going to está happen in the todavía blue zone, abierto and y also estamos answering desarrollando Anna's todavía la question agenda. about Entonces, the esto se va a events happening celebrar in en the la blue zona zone. Only azul y those respondiendo a la accredited pregunta de and with Ana, the credentials to solo attend the blue zone aquellos que are tienen la gonna be acreditación para poder entrar a la able to zona azul participate. podrán participar en este tipo de Yeah, eventos. I think those are the questions Creo about que estas the son las blue zone. respuestas Yeah, the que gender day tenemos zone. en cuanto a las preguntas en materia de la zona azul o la I zona see verde. Ruth has raised Vale, her hand. Maybe that's the veo last que question, Ruth and then we ha can take more levantado la questions because mano. we'll. Vamos a ver So si Ruth, podemos hacer que sea la última pregunta y luego podremos contestar, seguir contestando a otras. Ruth, adelante. Ruth, if you are Ruth, speaking, you're on mute. Ruth, si estás hablando, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Maybe we will. Vale. Okay, she's saying she's unable to mute. Está You diciendo can que no puede write your abrir question in el the chat micrófono. box and then we will Si read quieres, it. puedes Okay, escribir you la are here. pregunta en el chat Okay. y luego la leeremos. Finally. So thank you so much, Women's Perfecto. Caucus. I hope you can hear me Muchísimas gracias correct, al right? Caucus de Mujeres. Espero que puedan escucharme Right. correctamente. loud and clear. Yes. Sí, Okay, thank you so much for this muy bien. convening. Unfortunately, Entonces, I need muchísimas to pass gracias por the first esta session, but I'll información. catch up with the recording. Me he My perdido la name is primera parte de Ruth la Agala. sesión, I pero work for the Youth miraré Coalition for la Sexual and grabación. Reproductive Yo soy Rights, Ruth and our Gala y work trabajo majorly para is la on Coalición de la sexual and Juventud para la reproductive health sección and de rights derechos globally. reproductivos y So sobre we todo are part trabajo of en the la salud Feminist y los Action and derechos Climate sexuales y Justice Action reproductivos. Formamos Coalition, parte and we are trying to de foster la synergies with coalición de other acción centrada feminist en la movements acción globally, feminista y el especially the clima. indigenous ones, to Además, también nos advance our work centramos on mucho en los climate justice movimientos because we have a pillar on feministas climate para justice. avanzar en el And trabajo en materia de that's what justicia we are doing climática, right porque now. So we have este a es uno de nuestros collective pilares, la commitment that justicia we are supposed to climática. Entonces, es lo implement que estamos together haciendo with some nosotros. global Queremos feminist organizations who work implementar on climate esto justice. con However, diferentes my organizaciones organization works feministas on globales. No MRHR obstante, mi advocacy organización globally. And trabaja con sobre todo I hope this is not a de dumb forma question, global but en I'll see materia de regardless. derechos sexuales So y I was reproductivos. Espero que wondering esta if pregunta you no could sea share muy with us, difícil. because for A mí me me, I gustaría am saber si new pueden in the compartir lo climate siguiente. justice space, Yo,
la verdad es que soy nueva en estos espacios de justicia climática, pero la verdad es que tengo mucho conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos y tengo algunos componentes o elementos básicos sobre justicia climática. Sabemos que la COP29 se va a celebrar en Bakú, entonces me gustaría ver si pueden compartir algunas de las similitudes y diferencias de la COP16 que se va a celebrar en Colombia y la COP29 que se va a celebrar en Bakú. Entonces, básicamente por si hay personas como yo, para que todos podamos estar en because it sintonía. was covered, Sí. I'm guessing, in the last one, which is the 3 Rio Yo creo que Convention. esto lo vamos One a was hablar on which cuando hablamos de within la the Convención Rio de Río. Convention, 3 Entonces, conventions were built. en la Convención de One Río se was crearon on 3 climate change, convenciones, one una was sobre on el cambio combating climático, desertification, and otra one para was combatir la on desertificación biological diversity. y otra en So the materia climate de change one, diversidad which is what you are biológica. talking about, Entonces, la del is cambio what is climático, que es happening, and it aquella que happens estás once every year. mencionando, es Whereas lo the que ocurre CBD COP todos los años. Sin happens embargo, once la every COP 2 del years, and it's on CDB es la biological que diversity. ocurre una vez cada 2 años y se basa en la diversidad biológica. No obstante, hay un punto de la I don't agenda. know if we're going to focus today, but No sé si vamos a hablar de limited él en el time, día de hoy porque but tenemos un tiempo there limitado, is a agenda pero point that looks lo at the cierto es que linkages hay un on punto de la biodiversity and climate agenda change, en and el it que is sí que se something that analizan is being cuáles son discussed los even puntos en común within the entre CBD las COPs framework del as well. cambio climático y And la COP with your del expertise, you can CDB. help us provide Entonces your estoy segura comments de que as con su we go experiencia nos into puede ayudar policy after these con workshops. los So thank comentarios you, Ruth, y for that. así Maybe podremos we can utilizar now todos estos quickly move in. comentarios I para don't know if los that talleres. was Así que enough, muchísimas but gracias, Ruth, por maybe we can el move on to the comentario y next por one. la pregunta. Quizás ahora podemos Yes. pasar Thank you, Shruti. Thank you, con everyone, and la keep dropping siguiente your diapositiva. questions and your Muchísimas comments in gracias, the chat Ruti, y por box. favor a todo el mundo And sigan then maybe a dejándonos takeaway from this, preguntas y we have comentarios to ask en la cajita de ourselves, chat. how can we now engage in the Y process después de esto, now quizás that we tenemos que know what preguntarnos a COP is? nosotras mismas cómo As we move podemos to participar en el part 2, proceso, ahora que then ya when we say sabemos COP, en we qué are speaking consiste la about COP. Porque negotiation. cuando And it is a hablamos de la process. COP, It is not a hablamos de one day or a negociaciones. No 2 day. obstante, esto es un Thank proceso you. y no es un proceso Ameria que dure raised solo your un hand. día o Yes. dos. Amelia Sorry, acaba de levantar la Victoria and mano. Shruti, just to address one Sí, me remaining question. gustaría I shared in the chat abordar una the link pregunta for más. those He compartido en interested el chat in register to para the COP, aquellas and personas we que need to quieran clarify registrarse that the en la CBD COP. Women Me Caucus is gustaría the destacar que platform el where civil caucus de society, mujeres women del from civil CDB society and community-based es la organizations engage plataforma in the en la que negotiations. We are la not part of the sociedad y las secretariat. We do mujeres not grant van a participar the en las negociaciones. No registration. formamos You parte have de to la go through Secretaría the y official no channel, the concedemos official nosotros el registro. Es decir, Secretariat para CBD obtener el registro webpage tienen que ir and register yourself, tienen que either by registrarse en la registering página your oficial del organization CDB. or Pueden registrarse a ustedes mismos getting o an registrar a su organization that is organización. already accredited Quizás también to pueden give you obtener una the pass organización or que help ya esté you getting the acreditada pass. para que But that les is ayude a like obtener the el official billete o el channel, pase. and Este es we el cannot canal jump to that. oficial que hay Even que us, within utilizar us, y no podemos we have to saltárnoslo. register through E incluso accredited nosotras hemos tenido que organizations. I registrarnos sent in the como chat the organizaciones link where you acreditadas. can find En the el chat les he official enviado un information. They enlace request donde you tienen to toda la send información a oficial. official Allí letter, les piden in a que letterhead envíen format una with carta your oficial bylaws, con with evidence that your sus organization is actually diferentes pruebas related de que with efectivamente su the organización implementation of the está convention. There are relacionada some con la steps implementación for de all la of us to convención. follow Es to be decir, hay able to diferentes participate pasos in que the blue nosotros zone. tenemos que seguir para And poder this is participar the same en la for all zona of the azul. UN Y esto es processes, right? lo It's not mismo that para todos los they are procesos de la hindering ONU. women's Es decir, participation no or they are es que blocking estén us from intentando getting there. It's just bloquear because la it's a matter participación de also las mujeres. No, es porque of the básicamente es material así reality. No, like como within a actúan en space, estos within a convention espacios. center that can allow Sobre todo certain teniendo en number of cuenta people, que estamos and en un they centro de have to convenciones que pueden distribute permitir que haya the un número determinado de quotas, no, among personas. all of Entonces the tienen que type of distribuir participants. las cuotas entre So todos los tipos it's also diferentes not de possible to have participantes. all of Por us there, eso mismo but no you can podremos estar apply todas and nosotras register, allí, and pero then the secretariat efectivamente will pueden tell you if solicitarlo, we pueden already reached the registrarse y quota in después la general, no, like Secretaría all of the les comentarán participants to si the ya CBD, han or alcanzado if la there's
cuota de todos los participantes del CDB o si todavía queda espacio. Yo creo que todavía queda espacio, ¿eh? Perdona, Zruti, por responder a esto, Thank pero you, una Amelia. I think that pregunta was very importante que important estaba en el chat. No, to no, efectivamente, address Amelia, creo que ha sido, because I think ha estado participation muy is bien one of que the lo key destacases important porque aspect efectivamente of creo que la being able to participación es engage uno de los and elementos provide más our importantes a guests. la So hora it's de poder important to also address participar how y do dar we nuestros participate, how do comentarios. we Entonces es muy importante que hablemos be de part of cómo COP16. podemos participar So para formar parte quickly de la jumping into the negotiation COP16. process, we Ahora are vamos a also hablar kind de of los procesos little de over time. negociación. So I'm going to Nos estamos pasando run un poquito del through tiempo, how así que vamos a what volver happens a hablar. Vamos a hablar ahora to sobre discussions and qué negotiations ocurre that happen. con las We have conversaciones y con las 31 agenda negociaciones. points, Tenemos some 31 of which 31 puntos de la we'll agenda. go through, but it could be Vamos a hablar it sobre algunos depends de on ellos, what the agenda points are. pero And básicamente for depende that, de los puntos de agenda que if hay, you pues que go onto nos the centraremos en unos u CBD otros. and the COP16 websites, Así the que si CBD van a Secretariat la is página working web on de la finalizing COP16 y those del documents, CDB, se and they darán will cuenta be que la Secretaría onto está the website, finalizando and that's the estos next documentos y ellos los workshop that publicarán en all la of you guys página will web. also go through. So, Hablaremos de ello en el próximo taller que once those tengamos. documents are up, Entonces, ¿qué son estos then documentos? we Cuando start the estos actual documentos work estén actually subidos begins en la web, pre-COP. Scovia, if you can veremos. move on to the next Vamos a pasar a la slide. siguiente diapositiva, Skova. Oh, we have a trivia. I'm so sorry, I forgot Vaya, si about tenemos it. otro trivial. So quick, another round of Vale, questions. pues otra ronda de preguntas Everyone's rápidas. up for it. So Si we'll os parece keep bien. it 2 minutes. Son 2 What is the minutitos, supreme ¿de acuerdo? decision-making ¿Cuál of the es Convention on el Biological organismo de toma de decisiones supremo del The convenio COP, de JEF, biodiversidad? ¿La COP? SBSTA, Eh, or the ¿JEF? Secretariat? ¿SBSTA? What's the main ¿O la purpose Secretaría? of SBSTA? Which is to fund biodiversity projects, to Eh, organize biodiversity ¿Cuál es events, el rol enforce que biodiversity desempeña laws in SBSTA? member countries, Eh, provide scientific advice and Financiar recommendations proyectos de to the COP on biodiversidad, biodiversity issues. organizar campañas de And what's the primary concienciación sobre la role of biodiversidad SBIs? So to review and promote o protocol reforzar las compliance leyes de los implementation of these países protocols, miembros. including monitoring ¿Cuál es progress el towards rol targets, develop new principal de biodiversity laws, el conduct biodiversity SBI research, and to en enhance el public convenio de relations and biodiversidad? media outreach Revisar y activities. promover la implementación efectiva, desarrollar Maybe nuevas another leyes de 10 seconds. We biodiversidad already see that. o So mejorar la investigación en biodiversidad, and I think this is llevar a also a cabo las recap relaciones from públicas y el the previous alcance de los training workshop. medios. So this is not a test to Bueno, put esto on no the es un board, examen en cualquier but caso, no os it'll be good if preocupéis. you could look at the old, if you go back to the older recordings and see Pero what has been sí shared and kind of le get echéis un yourself vistazo a acquainted towards las what grabaciones is being discussed anteriores in this para ver lo que workshop, se ha ido because debatiendo en not estos every talleres, workshop sería is the estupendo same, porque and no each of todos them los talleres son have iguales the intention of building so that you have a y clear todos y flow of cada what uno is de ellos happening. tienen sus So we particularidades. hope that you are able to go through this Así que bueno, and do it. So maybe we can end the poll. quizás podemos acabar la encuesta ya. And so the first answer is COP. La primera es la COP, la Correct primera answer. We respuesta. got few for SBSTA and few for the Secretariat. Algunos tenemos SBSTA y otros For the Secretaría. second one, for SBSTA, En la segunda, we got mostly right, which is to prácticamente provide todo el mundo ha scientific advice acertado, and que es recommendations to dar the COP consejo on científico y recomendaciones a la biodiversity-related COP issues. sobre temas relacionados And con la biodiversidad. the third one also we Y have la mostly tercera, right, which is to la review and mayoría habéis promote the effective acertado, implementation revisar y of the promover la convention and its implementación protocol. efectiva del convenio y los protocolos. With that, Así que we will dicho move esto, on to how negotiations happen within pasamos a ver COP. cómo se dan las So negociaciones how dentro de la decisions will COP. be made? Like I said, the actual Como work starts comentaba, pre-COP, el where trabajo empieza antes the de la COP, documents are being finalized, and it will be cuando up se for people finalizan to los review and documentos prepare well in y advance se before revisan y se coming preparan even con to COP. tiempo So antes de ir a what la COP. is happening this year, because Lo que está Colombia is sucediendo a este año, como Colombia es host-country, el país for anfitrión, Colombia, they have presented four han thematic presentado axes that they 4 are ejes temáticos prioritizing, principales a los que le which van a dar is prioridad, addressing que son informality and abordar de combating forma environmental crimes informal associated with biodiversity laws. el tema de los The second crímenes one is medioambientales territorial and asociados con la pérdida de contextual integration biodiversidad, and coherence
es la integración intersectorial y territorial coherente de la gestión biodiversidad, fomentar la economía para que haya una transformación productiva y competitiva basada en la naturaleza, financiar la gestión colectiva de las costas, territorios terrestres, etcétera. Esto es la Secretaría pondrá a vuestra disposición estos documentos para que de forma colectiva podamos preparar nuestras intervenciones en la COP. Y aquí es donde empieza el trabajo en septiembre, una vez que los documentos estén listos. La segunda parte, Scovia, siguiente diapositiva, por favor. Cuando estemos en Cali, en Colombia, para la COP, la primera sesión plenaria, que es la de apertura de la COP, pues nos mostrará un poco qué es lo que vamos a planear durante las siguientes semanas, cuáles son los puntos de la agenda que se van a debatir, y luego la negociación irá yendo por los diferentes puntos de la agenda. Las plenarias van a ser aquí, están abiertas para todo el mundo y, bueno, para personas que estén acreditadas. All the time, screened on their official CBDs, se graba channel en el 6 canal oficial de YouTube de CDB y se comparte en diferentes idiomas. Así que aquellas personas que no puedan venir a Cali sí que pueden seguir los debates que se dan en la plenaria. ¿Qué sucede si tenemos 31 puntos de la agenda? Empiezan las negociaciones, diferentes países se reúnen allí, diferentes intervenciones, tener en cuenta estos puntos de la agenda. Y a veces, imaginemos, por ejemplo, son 190 países, más o menos. Tenemos muchos países, tenemos observadores, tenemos a todas las personas implicadas en la negociación. Y imaginemos que no se llega a un consenso. ¿Qué sucede cuando no hay consenso? Cuando esto sucede, la propia agenda pasa al siguiente punto y a veces se invita a grupos observadores, diferentes grupos observadores, sí, pueden ser académicos o no, que podrán hacer un seguimiento y tratar de ayudar con las negociaciones. Estos debates basándose en los diferentes puntos de la agenda. Y algo importante, incluso para el caucus de mujeres, hay una parte que no apoya nuestra intervención. Siempre necesitamos el apoyo de las partes para realizar una intervención. Y esto sucede con todos los grupos. En esencia, esta es más o menos una explicación en qué consiste la plenaria, pero habrá otras rondas de debates. Las partes se irán dividiendo, siguiendo los puntos de la agenda y las negociaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En los grupos de contacto, cada país presenta sus propuestas y su postura para debatir y se trata de nuevo de llegar a un consenso o a una serie de acuerdos hasta que se adopten las decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, a continuación tenemos la segunda y tercera plenaria y en función de lo que pase en el grupo de contacto pasamos a la segunda y tercera plenaria para que
se puedan ver los cambios, propuestas, si se hayan reflexionado o no en el documento, para que continúen las negociaciones. Y en este segundo borrador formulated based on the discussion. So with se that, the last muestran las next decisiones bullet basándose en los then we debates. finally have the Por fourth último, plenary tenemos and the una closing, cuarta plenaria which y el is where cierre, we have some of the la decisions clausura, ready, the digamos. final Y draft, algunas de las based on decisiones que these estén en el multiple borrador rounds of final, multi-group plenary, después de multi-group estas plenaries. And múltiples then we have rondas, the plenary, the final llegamos a drafts, which el Sid borrador only final, adopts within this final plenary, the que es el que se adopta en adopts esta the final plenaria decision. final, que toma la decisión So final, por we are supuesto. hoping to have the monitoring framework here being Esperamos tener un adopted. marco de Like I seguimiento, said, some of those objectives, como we digo, are en la hoping que to se adopte see some alguno of de these los things being adopted objetivos y que beyond podamos within ver this que efectivamente se adopta en esta So, COP16. I think we will. There's also a very, very nice, lovely. In fact, I took help from the COP Bueno, Colombia website where they've put tenemos la very ayuda lovely del gobierno document that de Colombia y outlines un the entire documento process. estupendo que And it explica is todo el in proceso. Spanish, but Está en hopefully español, pero bueno, it'll be able to help some of you understand it espero much que more fully. nos ayude a entenderlo más o menos So de this is forma clara. another, this is what I shared in the last Eso es lo 4 que slides. se ha compartido en las Basically represented últimas in diapositivas y graphic way. básicamente It's in a representa, lovely es un document called resumen. CBD in a nutshell, which is Que se llama which was created by the en Global inglés CBD Biodiversity in a Network. nutshell, que es como un resumen del And CLB it's still very, very relevant. y es It más que talks about relevante, how to look at documents ya que and nos what are ayuda a these ver cómo documents, because tratar a los lot of these documentos, cuáles son, porque documents have muchos de these numbers ellos and names and tienen different nombres, variations and versions cifras, that keep diferentes coming out. variaciones y So what versiones are que the van things that you llegando. need to look out for? What are the Entonces, things that ¿en qué you tenemos need to que read fijarnos? and ¿Qué to make necesitamos interventions within those para que documents are para poder things that is very intervenir en absolutely esos necessary. documentos? Y Yes, sadly we only sí, have bueno, this por version desgracia, in este en English, concreto solo lo but tenemos en we hope that inglés, you are able to pero bueno, see esperamos que and podáis get a más o sense menos a little bit of entenderlo it. y captar el concepto general. Quickly, Bueno, rápidamente, we will put our time frame right now. We want to do a negotiation exercise here imaginemos que itself. vamos a hacer un ejercicio de And I negociación. have a line for you. And I have few ground rules. Yo tengo, So hay una you serie have de to raise your normas hand y tenéis que levantar to la intervene. mano You para will have intervenir, ¿de 2 acuerdo? minutes, Tenemos one 2 no, 1 minutos, minute un minuto, to perdón, intervene. para And intervenir. if you feel like this is a correct interpretation, we Y will bueno, adopt it. tenemos But if you have a interpretación, pero problem bueno, with si the tenéis statement, algún problema you have con 1 la minute to frase, intervene, tenéis un and minuto para then we will intervenir see how this works. y luego veremos So, cómo funciona. Entonces hay que comentar esta frase. La pérdida de biodiversidad tiene un impacto equitativo en todo el mundo, afecta por igual a todo el mundo. Por favor, levantad la mano si queréis opinar sobre esta frase. La repetimos, la pérdida de biodiversidad impacta por igual a todo el mundo. Do you think the loss of biodiversity impacts everyone equally? And anyone? ¿Alguien quiere comentarlo? Joyce, over to you. Joyce, You have 1 minute. tienes un minuto. Joyce? Joyce, adelante. Joyce, if you are speaking, you're muted. Joyce, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Maybe you can go to Beata or Pasamos entonces a Berta un momento mientras Joyce intenta solucionarlo. Okay, I think Buenos I días a couldn't. todas. Vale, creo que ahora escuchamos a Joyce. Un segundito. Yes, Berta, and then I'll come back to you. Vale, Joyce. Berta primero, entonces y luego volvemos a Joyce. Berta, perdona. Adelante. One Muchas minute. gracias. No, Un no minuto, impacta, recuerda. sí, no impacta, o sea, de forma por igual a todas, sino de forma diferenciada, porque hemos demostrado a través, digamos, o sea, de
la ciencia nos ha permitido demostrar, digamos, o sea, con datos relevantes, que el impacto, digamos, a los ecosistemas, la biodiversidad, y que de ahí se derivan los bienes naturales comunes, impacta de forma diferenciada a las mujeres, a la niñez, a los jóvenes, por ende, o sea, no es igual, o sea, de hecho, para todo el mundo, ¿sí? Eso sí es de establecer, digamos, enfáticamente que nos afecta de forma diferenciada. Por ende, las medidas y las soluciones, o sea, tienen que estar, o sea, de cara a esa afectación, o sea, de hecho, de forma diferenciada que sucede. Me quedo ahí, gracias. Thank you, Berta. Muchas gracias, Berta. You have your justification, but we didn't Has see. mostrado la Joyce, justificación, then estupendo. Olympia, and then Joyce, luego Fian, Olimpia y luego Maria. Fian. And then we're going to close Y this, luego María. Y luego exercise pasamos a together. al siguiente ejercicio. Joyce, over to you. Joyce primero, Sorry. First Joyce, and primero then Joyce, Olympia, Fian. luego Olimpia, luego Fian y luego Joyce, María. can you unmute yourself? Yes. Yeah. Yes, I oppose the statement. The loss of biodiversity does Y yo, not impact por supuesto, everyone equally, no creo que tenga un because impacto women, young similar en todo el mundo, people, porque las other mujeres, la marginalized groups like juventud, indigenous grupos people, marginalizados como have los different pueblos indígenas, priorities and tienen needs. prioridades And diferentes y so necesidades some components of the diversas. Entonces, algunos biodiversity, de when los there's loss componentes of de la some biodiversidad o components de la of pérdida de la misma biodiversity because of the different es diferente, variability, teniendo en then cuenta it will las impact diferentes them variabilidades y differently. So some cómo of tiene un those impacto groups distinto en have alguno de economic estos grupos, por ejemplo, vulnerability, and por that vulnerability variables is different men económicas y que son and women. diferentes, And por ejemplo, so entre mujeres y the hombres. loss of biodiversity Así que la pérdida de impacts biodiversidad, different por supuesto, people tiene un differently. impacto diferente según las personas. Muchas gracias, Joyce. Olympia, 1 minute. Olimpia, un minuto, adelante. Sí, buen día. La pérdida de Sorry, biodiversidad. Olympia, Fian, de Maria. Yes. Sí, Olimpia, Fian y luego María. Eso es, perfecto, Ok. solo para dejarlo claro. Adelante. Ok, I continue. La pérdida de biodiversidad afecta a toda la humanidad, eso es definitivo, pero de manera diferenciada. Al igual que muchos procesos mundiales, las comunidades en situación de pobreza, en situación de marginalidad, tienen efectos más graves cuando sus recursos naturales son afectados. Las comunidades indígenas, cruelmente, que son muchas veces las que están al cuidado de la naturaleza, son quienes viven los impactos de manera más grave cuando se pierde esta naturaleza. Gracias. Thank you, Olympia. Muchas gracias, Maria. Olimpia. Sorry, Fian, and then Fian Maria. y luego María. Fian, over to you. Fian, adelante. Okay, hola, voy a hablar en español también, así yo sigo la dinámica. Bueno, claro, yo quería decir también que es de manera muy diferenciada porque hay poblaciones que dependen directamente de recursos naturales y de la biodiversidad para sus medios de vida, como son los campesinos y campesinas y pueblos indígenas. Y si hay pérdida de esa biodiversidad, de plantas, etcétera, pero también, por ejemplo, por campesinos y campesinas, la diversidad de semillas nativas. Si se uniformizan, etcétera, pues pierden su autonomía, su resiliencia, y se vuelven más vulnerables, ¿no? Entonces, las poblaciones urbanas dependen menos directamente de la biodiversidad como medio de vida, por ejemplo. Pero la gente que vive en el campo está directamente impactada. Gracias. Thank you, Fian. Maria. Muchas gracias, last Fian. one, María, and then la última, quick y reflections. luego Un reflexionamos. gusto, un gusto conocerlas y pues también comparto, y ya siendo la última intervención, comparto con mis compañeras pues todas sus respuestas. Digamos, aquí en Colombia principalmente pues también destacamos que estos impactos son desiguales y pues también dependen de varios factores como ya fue mencionado, la ubicación geográfica, los niveles socioeconómicos, la dependencia de recursos naturales que especialmente son de aquellas comunidades que están en estrecho
vínculo con la biodiversidad, aquellas comunidades que son de zonas rurales, que son comunidades que son miembros de comunidades indígenas, que también son campesinos y que son los más vulnerables principalmente a estos impactos y que principalmente los afecta en su diario vivir y en sus medios de vida debido a que ellos dependen principalmente de la biodiversidad para su alimentación y principalmente también para su conexión en términos culturales. Gracias. Thank you, Maria. I think Muchas gracias, María. most of you have said the same Creo kind of que justification. habéis dicho And más it's o very, menos lo very mismo important that y es this is muy true. importante, es cierto. Just a quick this. However, Simplemente, while you've given me the justification, you have como not, me habéis dado many of you have not given las me an justificaciones, alternate pero no muchas me thesis. habéis dado So this una visión eventually is what alternativa. happens. Al final, esto es lo que I sucede. know your justification, but I don't know what you're Conozco las proposing. justificaciones, pero So no sé qué a lot of proponéis. times, Entonces, even though muchas we are veces, able to incluso provide si somos justification, we capaces de dar also una need to provide justificación, también alternate necesitamos text dar proposals una within the alternativa o una document propuesta dentro that del we are documento discussing. que estamos debatiendo. If we don't do that, the CBD Secretariat Si will no, not si know no lo what sabemos, la exactly Secretaría you're no, proposing, no even how we sabrá address it. exactamente qué proponéis, incluso si lo So, and justificáis. Así also que keep in mind that sometimes we tened have en mente que a 2 minutes, veces tenemos 3 max 4 minutes, which is minutos, the limit. máximo 4 And minutos, sometimes we don't even have that y a space veces in ni negotiation. siquiera se So, nos da un espacio en las based on this negociaciones. negotiation exercise, Así these are que en some of the este things I ejercicio hope. mostramos que estas son algunas de las So, cosas que tenemos this que is hacer. essentially Así que en esencia, what like was the intention for this esta era negotiation la exercise intención for para el you to ejercicio de negociación, que understand that while supierais y que we have entendierais so many of these por which are very qué similar justification, a lot tenemos of similar things, justificaciones similares sometimes with y a the veces limited time for dentro de un tiempo for muy negotiating limitado as dentro de women las we have, negociaciones y it's como important mujeres that es we importante also keep some of these tips and tricks que in mind. So tengamos estas keeping cuestiones that, en mente. keeping Así this que exercise in mind, and also quedaos con este understanding that ejercicio en mente, pero countries and entendiendo que los CBD países will not have del CDB the whole day to fix and fixate on one agenda point. no puede We're arreglarlo also todo like con un trying to punto finish and de la adopt agenda, and porque all of siempre that. estamos So tratando de adoptar it's nuevas cosas, important etcétera. that Así que es these are some importante of the few tips que, and tricks, bueno, which is estos that son algunos we have trucos. like maximum 3 minutes, or sometimes we don't even have that intervention. We have to be very, A very veces no clear and tenemos ni short tan with our siquiera inputs. 3 And minutos y that tenemos que ser includes muy claros y alternative breves text. con If we do not agree with that text, we nuestros need to provide comentarios. alternative text Entonces, when we a are veces proposing on the floor. quizás tenemos que dar un texto And for alternativo that, al que we have to estamos be very clear proponiendo. Y as to para what ello mismo, alternate como hemos text we are dicho, tenemos que ser proposing, and we muy have to ask claros for y party breves con support las because without party aportaciones. support, it does Además, not también get tenemos que pedir que las reflected in the partes nos document. apoyen, porque Then I si no said tenemos time este is of apoyo, the essence, so we have to be no se very, puede very reflejar en el clear. documento. Como he dicho, el tiempo es oro, así Very, que tenemos very que ser important to also muy then that claros. Además, helps también us es muy prioritize what we need to say. importante And the priorizar justification lo que can come tenemos que in decir multiple y ways la from various justificación other puede forums, venir de but time is diferentes of the essence, formas, so it is porque hay something that diferentes we need to foros, keep in pero mind el when we are thinking tiempo of es oro, así que negotiating es algo que and when tenemos we que are tener muy en thinking of cuenta, this. sobre todo a la hora de However, negociar. No no, obstante, sorry, can you go back? ¿podemos volver atrás, por However, favor? one of the things that you can Sin and embargo, definitely should do, as all algo of que you are pueden y coming definitivamente and tendrían being que part of hacer, Women Caucus, porque todas is to ustedes van a continue venir y engaging forman with your parte del country's caucus de focal mujeres, points, the es gender de focal points, and the seguir various delegates who comprometiéndose are con there sus puntos focales to nacionales y con push los for delegados some de of the su things that we are país. Es asking decir, for para and que to así support ellos us intenten inside of the impulsar algunas de las negotiating cosas room que and nosotras outside of estamos it. So pidiendo. Y esto lo tenemos que the negociar tanto dentro justification, como the larger fuera de la justification can sala. actually happen when you are Entonces, la trying to justificación o la have these justificación más conversations with your amplia country's focal pueden point, the ocurrir delegates and gender cuando focal estén points, teniendo to estas tell conversaciones them con that this is los what we are delegados de sus proposing and we países y los need you puntos to focales de support us. género. Es Or we decir, les need you explican to qué es lo que support us quieren by y les providing the dicen, oye, pues proposal es que yourself necesitamos que on the nos floor when you are apoyen presenting porque as part of your tal. intervention. Y esto So pueden hacerlo sometimes tanto it's where dentro the como fuera de countries la sala. support A us when veces they give us party hay support, but sometimes cuando countries hay also veces en las need to que do los that países within nos their apoyan interventions y and otras to veces and give los us the países support by incluso
no se incluyen en sus intervenciones en las propias intervenciones. Por lo tanto, si no hemos empezado con contactando a los puntos focales y los delegados, tenemos que hacerlo ya. Tenemos que seguir compartiendo qué es lo que está ocurriendo en el caucus de mujeres, cuáles son nuestras principales prioridades y, como he dicho, tenemos que empezar con el contacto de los puntos focales y delegados. Esto es muy importante y tenemos que seguir con este contacto hasta que lo consigamos, porque al final ellos son personas clave en la negociación. Además de esto, es evidente que tenemos también que crear sinergias con otros grupos. Ejemplos de ellos serían los grupos de la juventud, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los grupos de la sociedad civil. Es decir, tenemos que crear diferentes sinergias para que entiendan lo que estamos proponiendo y para ver si podemos encontrar puntos en común para darnos cuenta de que trabajamos de forma conjunta para tener mayor fuerza y que sea algo inclusivo y que sea una decisión democrática. Creo que esto es todo. Vamos a pasar a responder 2 preguntas como máximo porque no tenemos mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta o no? You can even drop your question in the chat box. Si quieren, pueden escribir la pregunta en la cajita de comentarios de preguntas y la leeremos. Okay. ¿Vale? Okay, I see the question in the chat box. Vale, veo una Amelia, would you pregunta en el help out chat. on Amelia, ¿puedes ayudarnos? interpreting that for us? ¿Puedes Maybe interpretar la Cristina. pregunta para I nosotras? will read O si no, the question Cristina. and I let you answer it, Shruti. Sí, leo la She is pregunta y te asking dejo where contestarla, could they Shruti. found the Nos caucus preguntan, statements to ¿dónde study them? podemos encontrar una base de And posicionamiento I del don't know if caucus para perhaps you poder want also estudiarlo? to ask Tiffany and Berta to No open sé their si mic and también share. quieres pedirles a Tiffany y a Alberta que abran sus micrófonos para que Yes, compartan sus so where do opiniones. we find the position statements? Entonces, ¿dónde Amelia encontramos has been las bases del sharing a posicionamiento? spreadsheet with Pues all the agenda Amelia ha points that are being discussed compartido for people to una sign up hoja into the con various todos agenda los points puntos de that la they have agenda que se van a expertise on. mencionar para So que we las personas request you to be part puedan of that because it's estar a ahí. Les collective pedimos que formen work parte that we de will ello be working porque se on, and the trata de un policy team trabajo will colectivo en el start que building vamos a on that, trabajar and we will y have a el equipo collective de statement políticas that se gets built va a on these utilizarlo agenda points. para ello. Entonces, In the meantime, you can also go through mientras our tanto, lo que previous pueden statements, hacer which es we can leer share nuestras últimas which declaraciones. is also on our Linktree. But we Esto can share también pueden with you encontrarlo en in nuestra the página de various previous Linktree. discussions No in obstante, SUBSTA and podemos SBI and COP, compartir nuestras what conversaciones these previas positions con have los been for Women SUBSTA, los Caucus so SBI that o you los get a COPs, para context que of entiendan cuáles what son las have been our posturas del asks and what caucus have de been our mujeres, demands. para que entiendan cuáles Whereas son for nuestras this, we demandas, lo que will hemos pedido, we've etcétera. already formulated these policy groups who are going to Ya hemos collectively build creado on and grupos create de these políticas que statements. son los que And van it's a not just crear one or two estas people. We are hoping that declaraciones. Y estos everyone grupos no están solo participates equally as part of formados this. por una o dos personas, sino que queremos que haya Who bastantes are the other participantes. ones, Amelia? Sorry. ¿Y cuáles It son is las otras Tiffany preguntas? and Sí, Tiffany y... okay. Vale. Yeah, it is the learning I think that they shared in the chat box. But Tiffany, you can, for Tiffany, seconds, you can open your microphone and si share. quieres puedes abrir el micrófono y contestar a la Sure, thank pregunta. you everyone. I Sí, apologize for not turning on muchísimas my video gracias a today. todo el It's mundo an y me inconvenient time disculpo of por the day no in the morning for poner me, but el vídeo thank you so porque much la for verdad es que es holding muy this pronto session por la and for mañana. allowing us No this obstante, chance to muchísimas connect gracias with por each other. organizar esta sesión y por I raised a point permitirnos in the chat box conectar las today unas con las about otras. Yo en el chat some other work that I'm going to be doing. he I'm going to escrito algo COP sobre with otra parte del a trabajo que few yo voy hats a on, realizar. if I can say this. Es decir, yo voy We a will tener have some work diferentes that's being done posiciones. Y esto in quiere decir que vamos coordination a with the llevar a cabo G20 cierto country leaders and trabajo with the en G20 coordinación working group con on los women's líderes de empowerment. países del G20, And con el we grupo will de have a empoderamiento de new las policy brief mujeres. that will be Entonces published vamos just a before tener COP16. un And it's nuevo allowed us resumen de política que se publicará to
justo antes de la COP16 y esto nos ha permitido destacar la temática del género y sobre todo poner el acento sobre cómo se forman las mujeres y las niñas, qué accesos tienen en materia de educación, qué acceso tienen a las carreras y cómo es el trabajo que realizas en dominios, por ejemplo, con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, por supuesto. Las carreras relacionadas con la investigación y la biodiversidad también forman parte de este puzzle. Hemos utilizado los datos que tenemos y además nos hemos dado cuenta de que la información es limitada. Entonces me gustaría conectar con personas que trabajan en estas temáticas. Quizás hay diferentes proyectos a través de los que podemos recopilar información de mujeres y niñas, sobre todo centradas en el estudio y en el trabajo de estos dominios. Y además me gustaría decirles que sería maravilloso poder conectar además por otras razones, porque yo voy a estar apoyando a los países de las Islas del Pacífico en las negociaciones de la COP16. Los países, sobre todo, tienen mucho interés a la hora de apoyar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales y en el apoyo que también quieren brindar a las mujeres y a la juventud. En este caso, hablamos de comunidades que dependen muchísimo de la biodiversidad porque tienen conexiones ancestrales muy profundas con la biodiversidad y además tienen también un conocimiento indígena y conocimiento sobre los recursos del medio ambiente. Así que muchísimas gracias por estar aquí y tengo muchas ganas de Thank you, verles a todas Tiffany. en la I COP16. think we can move on to the Muchísimas next gracias, segment Tiffany. Creo que vamos a pasar because we are running a out la of, we have siguiente 45 parte minutes. So de la diapositiva I'm going to porque no give back tenemos to mucho you, tiempo. Scovia. Así que, Scovia, te vuelvo Yes. a pasar Thank la you so palabra. much, Shruti. Perfecto, muchísimas This was gracias, wonderful. Ruti. Part La one verdad es and part que estos two. intercambios han Please sido more maravillosos. La excited as parte I 1 y am. la parte número 2 han And sido muy something that I've learned, interesantes. everyone can be a Y negotiator. People were además he proposing and aprendido que opposing the todo el mundo statement. puede ser And that really una persona que the negocie, statement to porque las negotiate, this was personas very están insightful. proponiendo y también, And bueno, pues because la verdad es que ha we sido algo are muy speaking of inspirador. COP16, and that Hablando is sobre where la the COP16, negotiation, warmness hemos and dicho hotness and coldness happens. que es Let us en go la to part COP16 donde 3 se that is going to producen be las led by negociaciones y another demás. speaker. Entonces, por And eso we mismo, dive in and see tenemos what la is the parte número agenda, what are 3. the Tenemos a negotiations otra agendas, panelista que so va that we can hablando all sobre la understand agenda de how will we negociación, para engage, que así but from entendamos un knowing how poquito it is mejor done, but cómo now podemos how will we participar. engage Es in the decir, hemos process. aprendido You're most primero welcome, cómo Amelia. ocurre y ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo Thank you so much, podemos participar. Scovia, and perhaps Amelia, we tienes la palabra. can Muchísimas gracias, Scovia. advance because coming to this third segment of Antes de today's pasar call, al tercer we also have another segmento o poll, tercera parte, and me this gustaría is the last decirles one que of the day. tenemos So otro trivial. it is Ya es a el bit último to help us linking what we y discussed last esto nos in the va a first ayudar session of the a training with today's hacer una reflection. relación So entre lo que first mencionamos en la question primera is, sesión de la why is it formación con las important to reflexiones include de women hoy. in biodiversity Entonces, conservation primera efforts? pregunta, I ¿por qué es importante hope incluir we a las have mujeres en los esfuerzos de 100% conservación de la right biodiversidad? Espero que tengamos answers un in this one. 100% de Second respuestas question is, correctas. Segunda you pregunta. reviewed last session about which is the Es algo particular target que within miramos en the la Global última sesión. Biodiversity ¿Qué objetivo del Framework marco that global para la addresses gender biodiversidad equality and aborda women's específicamente la empowerment? igualdad de género y la And capacitación de last las question, mujeres? Y última what is the pregunta, primary purpose of the ¿cuál es el GPA, objetivo as we call it, principal the del Gender plan de Plan of acción Action, de that género was adopted in the COP15, adoptado at en la COP15? decisión de la So yeah, COP15? hopefully we get Así correct que answers to the con three of them suerte because vamos a we all obtener know about respuestas this correctas topic. para las 3 preguntas porque todas conocemos muy bien estas And temáticas. just as soon as it was my turn to speak, a Y bueno, cat jumped into my desk. So hopefully you don't see him. justo cuando me tocaba hablar, he tenido a mi And gato que while ha you answer the saltado en la poll, mesa en la also que estoy, así que bueno, espero que no lo let vean. know, Berta, that I'm gonna address your question as Además, soon as we go into the Berta, discussion en of cuanto actually empecemos this segment a of the hablar sobre esta policy parte de agenda la of the COP. presentación, responderé a tu Couple more pregunta. seconds to let people Unos segundos más engage with the poll. para que todo el mundo pueda contestar a este cuestionario. And I can see the answers from here, so No puedo ver not all of las them are respuestas desde aquí, 100%. That is pero veo que no strange, todas but let son us
el 100% stop for now. correctas. So Vamos a parar we la use our encuesta time por wisely. ahora And I guess that you can see y the answers now, right? imagino The que ahora question pueden ver number las 1, why respuestas, is it ¿verdad? important to Entonces, include women in pregunta número biodiversity 1, ¿por qué es conservation? importante incluir a las mujeres en los esfuerzos de The correct answer conservación? was the first La option, respuesta because they play a correcta critical role in era managing que las natural mujeres resources, desempeñan un papel and also fundamental en la because gestión de possess recursos traditional naturales knowledge, y poseen specific conocimientos ecological tradicionales traditional knowledge. cruciales para la biodiversidad, Second question sobre todo about which conocimiento is the ecológico. gender Segunda equality pregunta, target that we, as we ¿cuál call el it, objetivo or we also call it de the igualdad de target género? 23. Como So it nosotros también started weird llamamos la that meta someone número answered target 23. 15, Es muy but raro que alguien it's haya okay for this respondido la meta after número today. 15, Please pero bueno, remember that no is pasa target nada. 23, Después del día gender de hoy, equality quiero que target, recuerden que estamos hablando de la that meta número actually speaks that 23 the whole framework should be gender y, responsive. de So if hecho, you lo que will nos dice use la meta that número as a 23 es justification of que your answer, then todo we el can give marco it as tendría correct. que tener Like una all of them should perspectiva be de actually gender género. equality Esto podemos targets. utilizarlo como And justificación. what is the primary purpose of the Y GPA? tercera, ¿cuál es el objetivo principal del The plan de correct acción de answer was the género? second option, La the one respuesta that correcta era la says opción support número and promote 2, gender la responsive que dice apoyar y implementation promover of la the aplicación con GBF, perspectiva right? de género del marco So mundial para la whenever biodiversidad de your Cumen, government Montreal. asks you, Entonces, but cuando how su do you want gobierno us les to implement target pregunte, ¿y 23? cómo Like we quieren don't que even know where to implementemos start and how to la do meta it, número 23? then No you sabemos just cómo empezar, take ¿cómo out lo your hacemos? gender plan of action and Entonces, say, en see, este here caso, is sacan a el plan de acción de género concrete y les roadmap, where to dicen, pues start, aquí what to tienen collect, una hoja and de how do we ruta finish. donde les And I dicen hope dónde you enjoyed empezar, this cuáles trivia. son las It was etapas actually intermedias a y bit cómo fun when we acabar. were preparing Espero them, que and hayan now disfrutado seeing de also este the trivial, de results. estas preguntas, porque la verdad Now es que fue muy then let's divertido go to prepararlo y ver ahora the las respuestas que content nos of han dado. this Ahora last vamos a segment of pasar today's session. a And la última parte de la sesión del día de hoy. let me start addressing Me gustaría Berta question here in comenzar the chat. She is respondiendo a la asking pregunta que how nos ha could the hecho Berta different en el chat, initiatives que nos around dice lo COP16, the different siguiente, initiatives coming cómo las from siguientes women's groups, iniciativas from que networks and so provienen on, can de be diferentes unified grupos, in como los grupos de in las one mujeres, de position otras or as redes, a one pueden voice. unificarse And como yeah, if we una go, posición o como Escovia, una to the voz slide of única. the agenda. Escovia, pasamos a la Just diapositiva de la to agenda. remind us all that that is actually Me the gustaría role recordarles and the que mission of este the Women's es Caucus. No, the el caucus papel y la is misión a del caucus de platform. mujeres. Es decir, el caucus es una How to explain this? Like plataforma. it's a ¿Cómo podría space that explicarlo? congregates El the different caucus es un organizations, the espacio different que networks, the congrega different a las women's diferentes movements organizaciones, from all around the world. redes, And movimientos de our role mujeres de is to todo el facilitate mundo. exactly Por lo that tanto, nuestro papel that process es of coming facilitar together el proceso and de finding reunirnos todas the juntas, similarities, the encontrar converging puntos points en where común, our demands, collective demands puntos are. convergentes And y ver cuáles that son is why we nuestras are organizing solicitudes this series of colectivas. Y por trainings eso mismo estamos that are organizando esta open to the serie de public in general, formaciones. Son particular women formaciones and que están allies, because abiertas we want al público en people to know general, sobre todo a about mujeres what y the caucus aliadas, is, how porque are we queremos que intending todo to el work, mundo sepa and en also qué consiste el that is caucus, why we en are qué queremos constantly inviting trabajar, you all y to por be eso members mismo of the les caucus, invitamos a because todas we a que also sean have, miembros and we del actually are caucus, going to start next porque week, our la internal próxima process semana vamos a empezar a start llevar a cabo analyzing nuestro the proceso documents and interno. start Este va a defining consistir en the policy analizar position. los So we are documentos in a y very good empezar moment, very good definiendo time la posición for de la all of those política. Ahora interested mismo estamos in en un momento shaping those muy bueno, collective sobre todo para positions, aquellas in personas joining que the quieran caucus, but ayudarnos also a being active moldear estas members of posiciones it colectivas, que and quieran different unirse al processes. caucus y también And having said formar that, parte de los diferentes let procesos. us come back to this agenda Habiendo dicho of the esto, COP. vamos a Shruti volver a mentioned la that there agenda are de la COP. 31 agenda items on Como Ruti ha COP16, mencionado, la from agenda está which compuesta por 20 are 31 policy related. puntos. No, like the first 20 7 están are relacionados kind con las if políticas. Los we primeros look at 7, this call, like a similar to si the conference miramos of the a parties, esta at the llamada, que va a ser beginning we muy have similar a the la conferencia de las welcoming, we partes, presented en la the primera objective parte of the tenemos la session, bienvenida, les the presentamos los agenda objetivos de of la the, no, like sesión, the different points and la topics we wanted agenda, to los discuss. diferentes Those were like puntos y las temáticas que the queríamos
mencionar en el día hoy. Es decir, estos serán los puntos introductorios de la sesión del día de hoy. Lo mismo ocurre con la COP. Los primeros ítems de la agenda pues son aquellos que presentan las credenciales, identificar quiénes son los gobiernos o los representantes en las salas, quién
van a adoptar la agenda, porque puede darse el caso en que algunos gobiernos, algunas partes de la convención digan, oye, pues no quiero hablar sobre esto, quiero hablar sobre esto otro. Lo cierto es que no es muy probable que ocurra, pero puede pasar. O quizás piden que se debatan los temas en un orden diferente. The procedural Lo items cierto of the agenda. es que estos son los policy agenda elementos is de procedimiento de la really agenda. big, and that's why La we have agenda de this política slide, es and it's muy, on muy purpose that grande is just filled with y por eso text, mismo tenemos because esta this is how diapositiva. Está the llena de agenda of the texto COP y feels es like a it's too much. propósito, es There decir, are 20 queremos policy mostrarles items que that are going to be la reviewed agenda de política está under this muy llena y process se that van Shruti a explained to us. Now, revisar like in the first 20 plenary, elementos de política they que are going Shruti to ha have the explicado. first Es decir, reading en la of all of them. primera plenaria Then, for van the a more tener la primera contentious lectura one, de because there is todos. no agreement Después, about what si they are no hay discussing, which are the acuerdo ways en forward cuanto for a lo que identifying, están debatiendo, there are plenty of them going into the contact groups, right? And muchos then de going ellos into pasarán a a los series grupos of de steps contacto for the y negotiations después that Shruti pasarán a walked us. diferentes series de pasos de, So de you pasos can de imagine negociaciones, que es lo que Shruti the ha process mencionado that Shruti anteriormente. explained happening in Así que pueden parallel for imaginar at least que 10 el of those proceso que items, which Shruti is already a lot ha also. mencionado ocurre So de our forma paralela idea para al is menos that 10 you de could get estos engaged elementos. La idea es que puedan early in participar advance with the different con el items of your suficiente interest, tiempo of en your con aquellos expertise, elementos and que les to get interesan, familiar aquellos with what elementos is en the los que topic tengan about, experiencia y but sobre not todo only what is the que topic about, entiendan but sobre qué also trata la what has temática y been no solo already sobre qué discussed, trata, sino because qué se ha one mencionado ya, qué important se ha part of the debatido ya. process for Porque us una parte muy to remind importante del is that proceso que tenemos que these tener en particular cuenta 20 items es have que already been estos discussed in the elementos, intersessionals, estos 20 in the elementos substats, ya se in han the debatido SBIs, in en los the working interseccionales, groups. So en it's not los that substats, we en los can grupos come de up trabajo, with etcétera. Es decir, esto proposals quiere that have decir been que already no discussed podemos and perhaps agreed traer in favor propuestas que or ya agreed se han against. So it debatido is y important in en las terms que of están de acuerdo using o en these desacuerdo. Por 2 eso mismo minutes es that muy we have importante que in utilicemos plenary estos or 2 during the minutos que contact groups tenemos en as la wise as plenaria possible. o en los And that will grupos de depend on contacto how de la forma más effective inteligente we posible. Y esto get depende familiar, how familiar are we with the de process. And cuán that's familiares why somos con el proceso, es if decir, cómo you de bien could help me conocemos el dropping in the proceso. chat the links Estaría muy bien si pudiesen añadir en el chat los links de los documentos de la COP16. Por ahora, podrán ver la agenda y en la próxima sesión de esta formación into the web page, because that is our veremos la página web en concreto, porque al final esto es un punto único en el que tenemos todos los recursos de la COP. De estos 20 puntos de la agenda que queremos abordar como caucus, hay temas en concreto que las propias partes han identificado como prioridades o como las más relevantes. Game changers, we could call them like Porque that. tienen una relevancia especial. En concreto, el 8, que sería el 1 aquí, los gobiernos de los países se invitan a ver los envisar revisados, también el de los recursos genéticos, en el que las partes debatirán y acordarán para la COP16 un mecanismo multilateral para distribuir los beneficios monetarios y no monetarios que provienen de el uso de la información secuencial digital. Y bueno, ya han acordado que tienen que hacerlo, pero están debatiendo el cómo. ¿Cómo vamos a identificar efectivamente quién se beneficia de este uso? Y en la siguiente diapositiva entraremos en detalle, pero simplemente quería poner de relieve el contexto, el número 10, que se llaman mecanismos para planear, monitorear, informar y revisar para la negociación del marco de seguimiento, para que tenga lugar
you have 20 items to go Bueno, through. tenemos 20 Here in puntos the second link that y Shruti en el segundo enlace que thank Shruti you for ha sharing mandado, in gracias the por chat box, compartirlo you en el find chat, a document that we have ahí prepared encontraréis un documento que hemos aiming to preparado support our y que tiene como members, objetivo but apoyar a also nuestros our miembros, allies, pero también a where we nuestros have aliados, identified the background documents en for los que hemos these 20 identificado los items. documentos de base para estos 20 Usually, puntos. all of them are in the 6 Normalmente official todos languages for están en UN, los 6 but idiomas oficiales de we only Naciones Unidas, brought pero the nosotros link to solo Spanish, tenemos English, el and enlace French de inglés, español y for francés. these items. And the documents that you Y will los find on this documentos que table podréis is encontrar that en este enlace the ones coming out from the substas, the son los SBIs, que and the surgen de los working groups. substas, SBI y los These are grupos not de the trabajo. official working No documents for son COP, los documentos de trabajo but oficiales para la COP, most likely are gonna look like pero that en principio because these serán are muy the parecidos, results of porque the estos son latest los results of resultados o the los últimos latest resultados, al step of the menos negotiation, right? de So los últimos if you pasos de can la start reading negociación. them, Entonces, si you podéis are empezar a echarles un you are already vistazo, going one step ahead in your ya iréis preparations un towards paso por COP16. delante en vuestra So please make preparación para use la of that COP. Así que, document por and favor, get utilizad familiar estos documentos y with the familiarizaos con topics, ellos en with la the medida de lo wording, with the posible. Con positions, los and temas, el which are vocabulario, las the expected posturas, decisions to be made cuáles son during las COP16. decisiones que se And esperan now que se I'm tomen en la gonna just go COP16. Y quickly ahora through the 5 voy agenda a ir items of rápidamente a los COP16 5 puntos de la agenda that para la we COP, have de seen la or COP15 heard que from hemos visto, the que government hemos secretariat Colombia as the partido, presidency of the COP el has gobierno that y la have presidencia de la identified COP them as the han identificado as the como priorities of COP16. So las if we can go prioridades to de the la next slide. COP16. The first one I would like to share is about the El MBSAPs. primero sobre And los thanks to MBSAP. Cristina for preparing this Gracias, slide. Cristina, As por really preparar useful esta to keep diapositiva using porque it in the different sessions. es muy útil seguir utilizándola Here en las we know that diferentes what sesiones. the governments have to do is to present their Sabemos que los updated or gobiernos tienen que revised presentar sus national novedades strategies en sus or action estrategias plans nacionales o planes de based on acción, how are they actually going to basándose implement the en GBF cómo van a for the implementar el next Marco 6 Global de years, Biodiversidad right? durante los próximos 6 años. And here we also note that Y aquí también GBF podemos itself ver que el Marco Global de says that Biodiversidad per for se the framework to dice be que para implemented que el marco se successfully, implemente de forma it will depend exitosa, on if it's esto dependerá implemented through a series of si se principles or implementa teniendo considerations, una one of serie which de is principios o the gender consideraciones. Uno de equality ellos es and la the igualdad de empowerment género of women and y el youth empoderamiento de on mujeres y reducing niñas, inequalities. reduciendo al mismo tiempo las desigualdades. So the idea here is that Así que la idea during aquí these months sería que durante estos meses, preparations to COP, and para for prepararnos those, para la maybe COP, some of you have already engaged quizás before, algunas de but the vosotras idea ya is that habéis the participado, MBSAP process pero engage la idea es que el actively proceso women's del MBSAP organizations, gender anime experts, a las so organizaciones de mujeres, a their insights, expertas en their género, priorities, their para que muestren sus prioridades, proposals are sus embedded into those propuestas y que national formen parte de strategies and estas plans. estrategias y planes The nacionales. other point that we are trying to make here towards the negotiations Otra COP16 cuestión en is las negociaciones de apart la from the process COP16 to y es be que gender más allá del que el responsive, the proceso content tenga of the perspectiva de MBSAP género, should be el gender contenido de los responsive. MBSAP No, like, the debería process is tener important, perspectiva the de género. El proceso consultation es is important, importante, la but consulta es also importante, what are those national pero targets esos and how are objetivos they going nacionales, to be ¿cuáles son? implemented ¿Cómo se van a in a way implementar that go beyond no harm, but de forma actually que contribute both to conservation of contribuyan tanto a la biodiversity, conservación de sustainable la use of biodiversity, biodiversidad, el uso and gender sostenible de la justice? biodiversidad y la justicia de género? And that's why another argument or other Es por ello another por lo point of que our advocacy is otro trying punto to de nuestra prove, incidencia es tratar de demonstrate how demostrar when they invest or when everyone, not just the que governments, but no solo los gobiernos, when sino the todo el different mundo, cuando organizations, las when diferentes everyone acting organizaciones, cuando on todo el trying to mundo implement the GBF actúa en favor de la implementación del marco global de bets for biodiversidad, gender equality, then that eh, can also enhance environmental outcomes. nos ayuda a And conseguir other mejores resultados para action el medio point that we ambiente. have as Otros Women's puntos de Caucus acción is que tenemos como caucus de actively trying mujeres to es de bring forma activa together the tratar different de gender and biodiversity aunar focal points los puntos so focales they de género stay y together as biodiversidad para a que se community mantengan of practice, juntos como una as comunidad a de space where they prácticas, can un espacio
en el que puedan aprender el uno del otro, porque sabemos que serán los responsables o quienes lideren la responsabilidad de vigilar estas cuestiones dentro de los NBSAT. El segundo punto que es crucial o que es bastante relevante, como ya comentaba, es el punto 9. Si podemos pasar al siguiente diapositiva de la información, el fondo de información digital. Es un poco complicado, pero estoy compartiendo alguna información simplemente para saber en qué va a consistir este punto en concreto. Como se mencionaba, en primer lugar estamos tratando de identificar o construir un mecanismo en el que los beneficios monetarios y no monetarios del uso de la información digital, de recursos genéticos, se puedan condensar o identificar y que aquellas personas que ya se están beneficiando puedan compartirlo con aquellas que son responsables, quienes efectivamente se encargan de conservar la biodiversidad y los recursos y de la información y de donde surge la información digital que están utilizando. Este mecanismo multilateral contará con un fondo. Podemos llamarlo un banco. Quizás es más sencillo entenderlo así. Va a ser un lugar en el que, hablando sobre todo del tema de los beneficios monetarios, el dinero, en este caso, se almacenará ahí y cómo se va a desembolsar este dinero. Hay muchas opciones sobre cómo se va a recibir el dinero. Las contribuciones, como se llaman, estas contribuciones al fondo deben determinarse previamente con un porcentaje de las ganancias. Una cuestión importante de contexto que queremos compartir aquí es que las contribuciones, tal y como las vemos aquí, tienen que hacerse desde el sector privado. Lo que se ha identificado es que quienes se benefician comercialmente del uso de la información secuencial digital es el sector privado. Por ello, el sector privado en general tiene que contribuir con el fondo y luego el dinero que está en el fondo se tiene que volver a compartir con las partes, con los gobiernos, con los recursos genéticos que están utilizando estas empresas. Las especies, los animales, las plantas que están utilizando, ese es el origen y que son originarios de ese lugar. Las negociaciones sobre esto es cómo deberían hacerse las contribuciones a este fondo. Debería ser una cantidad obligatoria de dinero, debería ser una contribución anual y directamente al fondo, debería ser voluntaria, simplemente animando al sector privado a que utilice esta información, que contribuyan como quieran. Y otra parte es, una vez que el dinero está en el fondo, ¿cómo se va a distribuir ese dinero? Debería distribuirse a las 196 partes o gobiernos del CDB, debería asignarse a los países megadiversos, al sur global, a los pueblos indígenas, debería asignarse a quienes tengan más áreas afectadas. Una pregunta al fin y al cabo es cómo va a llegar el dinero al banco, y la otra sería, una vez que está en el banco, cómo se va a distribuir. Si se va a asignar simplemente porque se tiene que asignar, o si el gobierno tiene que postularse creando proyectos. Si alguien que revisa esos proyectos dirá, vale, es un buen proyecto, te doy el dinero, o alguien que diga, no, no es un buen proyecto, pues no te doy el dinero.
Y otra pregunta sería, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y lo han dicho claramente, es, a ver, un momento, sí, tenemos acceso a estos recursos genéticos y a la información de secuencia digital, es que nosotros durante milenios hemos compartido la biodiversidad y también porque el conocimiento tradicional asociado a ello hemos identificado cuál es el uso, el objetivo, el potencial, las posibilidades de estos recursos genéticos y este conocimiento tradicional viene de nosotros. Somos quienes lo salvaguardan, quienes lo crean. Y deberíamos recibir dinero de este fondo porque al principio, bueno, fuimos quienes o somos quienes conservamos la biodiversidad. Hay mucho que acordar todavía porque todas estas opciones las vemos sobre la mesa. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Incluso quién se va a encargar del fondo. ¿Va a ser en el GEF? ¿Va a ser en el Banco Mundial? ¿Va a ser en la Secretaría del CDB? ¿Dónde va a estar este fondo? ¿Dónde se va a administrar? Siguiente diapositiva, por favor. El punto del marco de seguimiento. Seguramente estáis más familiarizados con esto. Sabemos que de la COP15, cuando se adoptó el marco global de biodiversidad, de forma paralela, se adoptó el marco de seguimiento. Vamos a llamarlo versión interna. Es el borrador cero, porque la decisión rezaba que se seguiría desarrollando entre la COP15 y la COP16 para que se adoptara finalmente su versión final en la COP16 y que ahí pudiera empezar a utilizarse. Nuestras solicitudes es que este marco de seguimiento siga con un principio de desagregación de género con diferentes indicadores para los 23 objetivos de forma apropiada y una vez que los indicadores estén relacionados con la gente. Que se tenga en cuenta el género, la etnia, la edad y que haya más datos más concretos y ligados con la biodiversidad y los diferentes objetivos. Quizás también sepáis que el objetivo 23 es uno de los 3 únicos objetivos que no tiene un indicador, un título de indicador. En la COP16 muchos de los objetivos no tenían este indicador de título, pero en el periodo intermedio la metodología y las negociaciones han ido avanzando hasta llegar a un punto en el que los diferentes objetivos, pues si le echamos un vistazo una vez que vemos los objetivos y cada uno tiene indicadores, durante estos meses después de la COP16 esta empieza a estar más completa. Hay 3 objetivos que siguen sin tener lo que es el objetivo 23. Bueno, el objetivo 23 es uno de ellos. Y nuestro punto de vista más importante es que el objetivo 23 debería tener este indicador, este título. Y esto es importante, sin duda. Otras personas pueden tener una opinión diferente, que es relevante, sí, pero es más importante la implementación. Hay cabida para el debate y para que centremos nuestras energías. Estos son debates internos más bien, pero simplemente mencionar estas son las prioridades que hemos identificado o que se han identificado hasta ahora, porque se les puede ir dando forma basándonos en los nuevos miembros o las conversaciones que vayan surgiendo durante los próximos meses. Y el tercer punto de incidencia es la reinclusión del plan de acción de género, del indicador del plan de acción de género. Ya se habló en la COP15
pero como no contaba con una metodología, pero ahora sí, es el momento de que lo devuelvan a su sitio. Existen diferentes situaciones, diferentes elementos que se pueden combatir. También para que el marco de seguimiento, una vez que tengamos el documento listo y que esté todo bonito con todos los indicadores, y luego tenemos capacidad para implementar este marco de seguimiento, hay recursos para documentar todas las acciones, hay auténticos recursos para poner en marcha el marco global de biodiversidad. Al final tenemos que dar algunos pasos atrás y tener en cuenta cuáles son las prioridades verdaderas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. El 11, la movilización de recursos es un punto crítico y del que vamos a hablar bastante en la COP16. La versión actualizada. Bueno, ese es un documento paralelo al marco global de biodiversidad. Una vez que el marco global se acuerda y los gobiernos identifican cuáles son las acciones urgentes que tienen que poner en marcha a todos los niveles, otras conversaciones que tenían lugar de forma paralela dicen que cómo se van a implementar. Necesitamos recursos para ello, necesitamos tecnología, conocimiento, necesitamos dinero para ponerlo en marcha. La estrategia para movilizar todos estos recursos se va a adoptar ahora en la COP16 y que se ha ido revisando en el tiempo intermedio y tendrán lugar las conversaciones finales en la COP16. Nuestros puntos principales son los que se han subrayado. Son, en primer lugar, es necesario acabar con la brecha financiera. Se ha identificado cuánto dinero será necesario para la implementación. Tenemos que hacerlo. El dinero está ahí. Hay dinero en el mundo. Simplemente tenemos que redireccionarlo a la implementación del marco global de biodiversidad. Pero de forma paralela no tiene sentido invertir billones en conversación, permitiendo así que otros sectores de la economía, de la producción, sigan dando pie a la pérdida de biodiversidad. Entonces, en esto versaba también el debate. Necesitamos el dinero para acciones positivas, pero también acabar con la financiación de actividades perjudiciales para la biodiversidad. También el acceso a los fondos para los pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y juventud, para llevar a cabo acciones. También toda la movilización esté guiada y teniendo en cuenta un enfoque basado en los derechos humanos, lo que significa que no se trata solo de crear nuevos instrumentos ad infinitum o conseguir donaciones, dinero de cualquier parte, sino que todo ese dinero tiene que tener en cuenta un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, y todas estas acciones del marco global de biodiversidad tienen que respetar los derechos humanos. Y no solo el mercado y no solo esto es la respuesta, sino que hay otros tipos de regulaciones y acciones que deberíamos seguir de forma paralela o incluso más que el del mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Lo siento porque no estoy siendo muy breve. Ahora vamos a pasar al punto 14, artículo 8J. La verdad es que se trata de una discusión, una conversación bastante crítica. En la última sesión escuchasteis hablar a Cristina sobre los diferentes cuerpos del CDB, es decir, hablamos sobre los SOPSTA, el SBI y nosotros hemos establecido diferentes espacios institucionales para las negociaciones. No obstante, hay otros grupos que se llaman los grupos de trabajo que gestionan
temas particulares dentro de un marco de tiempo. Por ejemplo, el grupo de trabajo que trabaja en el artículo 8G se estableció hace bastante tiempo y es algo que continúa durante los años. Al final parece que es algo institucionalizado, pero no es cierto. Por lo tanto, es una de las conversaciones que van a tener lugar en la COP16. Es decir, el grupo de trabajo del artículo 8J tiene que transformarse en un cuerpo subsidiario o tiene que quedarse como un grupo de trabajo, y durante cuánto tiempo. El 8J tiene que incluirse como un punto estándar de los diferentes elementos, es decir, que en todo momento haya un debate sobre el artículo 8J relacionado con los pueblos indígenas y el conocimiento tradicional. Y de forma paralela, en cuanto a la institucionalización del artículo 8J, también hablaremos del nuevo programa de trabajo, porque o bien se establece como un cuerpo subsidiario o como un grupo de trabajo que está integrado en un elemento subsidiario. No obstante, tienen que empezar a identificar cuáles van a ser los puntos del debate que van a tener. Así que aquí tenemos los 8 elementos esenciales del nuevo programa. Todos estos elementos son muy importantes y me gustaría que viésemos el punto número 7. Si ven los documentos que ya hemos compartido con ustedes y ven la propuesta de este programa de trabajo, si van al punto número 7, verán que hay una referencia particular que hace referencia a los defensores de derechos humanos. Y esto está directamente relacionado con el plan de acción de género, sobre todo relacionado con las defensoras de derechos humanos, medioambientales y sobre todo mujeres. Pasemos ahora a las preguntas y respuestas. He intentado ser bastante general, pero al mismo tiempo darles detalles. Entonces, la pregunta si hay alguna pregunta, la pregunta de si hay alguna pregunta, pues les diré que únanse al caucus, a las discusiones de política, y ahí podremos tener conversaciones más profundas sobre todos estos temas y sobre la postura del caucus. Muchísimas gracias, Amelia. Muchísimas gracias a todo el mundo. Veo que en el chat no hay ninguna pregunta nueva. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la conclusión? Nos quedan 9 minutos, por lo tanto podemos dedicar 2 minutos para preguntas en caso de que tengan alguna pregunta o comentario. Sí, Berta. Adelante. Puedes abrir el micrófono si lo prefieres. Muchísimas gracias. Concretamente, nosotros hemos venido diciendo, o sea, que hemos logrado identificar, bueno, yo pertenezco a la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, y estamos, digamos, en un proceso para asegurar nuestra participación en la COP. Y dentro de nuestros temas, digamos, de interés es que hemos logrado identificar que la mayoría de nuestros gobiernos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, estoy hablando, no nos están convocando, digamos, a las organizaciones que trabajamos directamente con la parte de ecosistemas, biodiversidad, bienes naturales comunes y sociobiodiversidad, no nos están convocando como partes interesadas en la construcción, o sea, de nuestros planes y también, o sea, la parte de la revisión, o sea, de los informes que van a presentar en la COP. Entonces, desde este punto de vista, inclusive, a las organizaciones que hacemos, y hablo del caso de El Salvador, a las organizaciones que hacemos Contraloría, sí, nos excluyen, o sea, prácticamente completamente de estos procesos y se convierten, digamos, en la mayoría de países en procesos cerrados. ¿Cómo podemos hacer, digamos, para llamar la voz y la atención, o sea, sobre esto, que los procesos de la construcción de nuestras estrategias, planes e inclusive los informes que van a presentar, o sea, de hecho, nuestros países se abran, o sea, que sean democráticos y participativos, porque de esa forma, digamos, estamos garantizando una serie de principios establecidos en el marco global, o sea, de la Convención Marco de Biodiversidad, sí.
Entonces, ¿cómo podemos hacer desde el caucus, o sea, para ayudarnos a incidir que nuestros países, o sea, nos tomen en cuenta, digamos, como partes interesadas y que logremos desde ahí hacer incidencia para, de alguna manera, hacer hincapié y llamar la atención que hay que incorporar, o sea, lo que es la perspectiva de género, el enfoque de género en esos planes que estamos, o sea, construyendo a nivel, o sea, de hecho de país. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes, Amelia. Much. Amelia, adelante. Thank you so much. Gracias, Berta, por compartir. Y justo es una situación que hemos escuchado bastante dentro del propio caucus. Shruti incluso podría compartir sobre una encuesta que ella junto con Cristina estuvieron liderando respecto a la participación no solo de las mujeres, sino de la sociedad civil, ¿no? En la adaptación, en la revisión de las estrategias. Y es una realidad triste a nivel global, ¿no? Que por la presión, entre comillas, de sacar rápido la actualización, entonces los procesos no están siendo participativos, pero, pero tienen la presión, ¿no? de que los países deben ahora presentar sus estrategias en la COP. Y aunque eso no es una excusa, porque el acuerdo fue, ¿no? Lo que está planteado en el GBF es que sea bajo una perspectiva de toda la sociedad, una perspectiva de derechos humanos. Entonces, eso siempre ha sido como una parte de los cuestionamientos y por eso mencionaba, ¿no? En que lo que buscábamos nosotros es que sea género responsiva en el proceso y en el contenido, ¿no? Que no solo se trata de hacer consultas o de abrir una página web y decir cuáles son tus opciones o qué es lo que quieres ver ahí, sino llevar adelante un proceso de ir a los espacios donde están las mujeres, ¿no? Y escucharles. Hay algunos ejemplos. Durante el SBI pudimos escuchar ejemplos de Malawi, de Colombia y de Canadá sobre cómo estaban buscando hacer esta actualización, pero nuevamente no es como la versión desde las compañeras, compañeros de los gobiernos y otra quizás la visión de las compañeras en los territorios. Esto pues solo como para decir que desafortunadamente no es el caso de El Salvador exclusivamente, sino que es una tendencia que se está observando, que se ha estado cuestionando desde varios grupos y quizá, Shruti, si puedes compartir la liga a la encuesta que estuviste liderando, los resultados, porque sobre esa encuesta se plantea seguir construyendo evidencia, ¿no? De que el proceso no fue abierto. Thank you, Amelia. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Because of time, I don't see any Entonces, question debido in al the chat tiempo, box. no veo ninguna otra pregunta en el chat. We can move on to the end of this session Así once que vamos a again. pasar a la Thank última you very parte de much esta sesión. De for nuevo, joining. muchísimas The gracias a todas summary, por maybe estar to con nosotras. give a little view of those who joined, maybe 30 minutes Vamos a hacer after, un 20 minutes resumen muy after, dropped rápido out para las because of the technology personas and que network. se unieron We 20 looked at the minutos más introduction of tarde o COP16, que tuvieron que COP16 irse being the antes. conversion of Hemos parties. visto la The introducción de la 16 COP16, que es maybe la conversion. conferencia de las So that is partes. 1 to up to 16. Así que, bueno, We looked at the hemos estado hablando objectives sobre and esto. what it También is. hemos We looked at the analizado los negotiation process. objetivos, We had the en qué time together consiste. too, and the Hemos visto el piece. proceso de I hope negociación everyone enjoyed. y If we espero had que todo time, el I mundo would haya ask everyone disfrutado to de raise a esta hand, sesión. maybe tell us what you learned, but please drop it in the chat box for the Me moment, gustaría and que I will escribiesen read en el chat qué as es I lo que les ha conclude. But gustado thank you so más much de for la sesión. participating. What's the Muchísimas gracias negotiation agenda? a todo el And mundo this is y where we luego were hemos making continuado gains. con la How agenda many de agenda items? negociación. When I looked at that list, I was like, is it Y 2 weeks cuando or yo 2 estaba months mirando to la do all lista those de items? puntos But de la then we agenda, have yo 2 me weeks. preguntaba, ¿pero Some la will be COP parallel. dura 2 So semanas o that is 2 why I meses? urge Hemos everyone, entendido please que son wait solo for 2 those semanas improvements. y que hay Get used to them. puntos que se van Prepare a yourself so that together desarrollar we de can forma participate paralela. and Por eso engage mismo during tenemos que COP16. analizar Thank la you, guys. agenda, informarse And correctamente para then participar plenamente en la that has
2016. Muchísimas gracias y este es el final de la sesión del día de hoy. Así que lo más importante es que con estas sesiones hemos aprendido a entender el CBD, el género y la diversidad, hoy la COP16, y la siguiente sesión tendrá lugar el 6 de septiembre, es decir, en 2 sesiones. Entonces vamos a estar trabajando con los documentos. Compartiremos documentos en las sesiones, así que por favor no se pierdan esta sesión porque así aprenderán cómo navegar todos estos documentos. Además, también podremos aprender a justificar las declaraciones y quizás en algunos casos tenemos que hacer propuestas de textos en el documento. Así que bueno, así vamos esto es lo que vamos a comentar en la próxima sesión, así que por favor no se la pierdan, anótenselo en el calendario. Nos vemos el 6 de septiembre. Y ya por último, I don't know if it is a comment or from no sé Beata. si es un Maybe Amelia will look here as comentario. I share this. Amelia Please quizás lo está leyendo. don't forget to join us. Pero I por favor, shared no the olviden link in de the chat unirse box. a You nosotras. can He join us compartido el link individually. You en el can chat. join us Pueden unirse a as an nosotras organization. como Remember, Women Caucus particular, is como a organización, space, is porque a acuérdense platform que el for Caucus every de movement, for Mujeres every one of es you and una me to plataforma join para and todos los participate movimientos y para las equally. personas como usted y como yo, para que Equality podamos starts participar with de us. forma Yeah, thank you igualitaria. so much. La Amelia, igualdad is that empieza a con question nosotros y from muchísimas Berta? gracias. There are Amelia, tenemos una goodbyes pregunta de comments. Berta. Yeah, and thanks. Okay, Sí, you have to hay learn comentarios para decir Spanish. adiós Yes, y de thank you, gracias. Berta. Vale, Thank you, perfecto. Tengo que everyone, aprender for español. joining. Muchísimas Please, gracias you a can todo el follow us on our mundo. Twitter, Y por favor, Instagram, síganos en on our Twitter, en Facebook, all the Instagram, en nuestro platforms that Women Facebook Caucus y uses. en Just todas las put Women plataformas Caucus, que utiliza el and Caucus de we'll be together Mujeres. in the process. Y See you all estaremos on juntas en 6. el Thank you to proceso. Nos vemos interpreters. todas el Thank you to 6. Muchísimas everyone. gracias también Bye a las bye. intérpretes y a todo el